Hola, soy Andrés Vázquez, líder de Nequi, y mi táchalo es hacer que la plata no sea un tabú. Ayer fue el día en la historia más transaccional de Nequi, 53 millones de transacciones. ¿Cuál ha sido el momento más tensionante de Nequi? Los momentos más tensionantes es cuando les fallamos a los clientes en temas de servicio. El propósito de Nequi es quitarle fricciones a la plata, hacer que la plata no sea un problema. Lanzamos en abril del 2016. ¿Cuál era la meta? Yo pues hablaba de, esto es una solución para 2 millones de usuarios, tiene 23 y medio. Entonces sacamos una campaña el día sin carro y dijimos, vea, si nos comparten en redes lo que anden en bicicleta, les damos 1.000 pesos por cada kilómetro en la cuenta. Ese día vinculamos 10.000 personas. Ahí ya pues se nos perdió un poco el cliente específico y empezamos a tener una variedad de clientes gigantes. La resistencia que existía con el datáfono la borró Nequi. Sacar una tarjeta digital y suscribirse a Spotify no era para todo el mundo. O sea, eso no había acceso a eso para las personas que no tienen una tarjeta. Es que si uno siente que su plata está atrapada en el celular, no la metes. Para que tengan una idea, a 2 millones de los clientes ya les tenemos preaprobado por 6 billones de pesos. Venga, un segundito, háganos el favor de suscribirse. Esto no es un regaño, es un favor. 75% de la gente que nos escucha o nos ve no está suscrita. Solamente tiene que darle clic en ese botón y no lo jodemos más. Háganos el fan. Hola, somos los de Sajú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de querer hacer cada vez más. Muy bien, excelente. Me preocupó. Yo Sí, no. Va a tocar echarle la pista. No, pero no, la tenía clarísima. La hizo con pausa para que quedara claro todo. Muy bien. Pero me gustó el giro porque el propósito de Nequi es quitarle fricciones a la plata, hacer que la plata no sea un problema, facilitar la vida de las personas con la plata. Entonces, Para romper el hielo, Andrés, ahorita hablábamos de decir plata o dinero. ¿Hay alguna vaina por la que uno diga plata y no dinero? ¿O es más por comodidad en como usted lo ha dicho toda la vida? cuadre y es como la gente se refiere a las cosas. Entonces, tratamos de romper la forma como se expresaban también los bancos, que eran como tabúes, trámites, papeles, sofisticación. Esto es volverlo mucho más cotidiano. La esencia del título. La esencia del Si hacer que el dinero no sea un tabú estaría fallando Sí, porque dinero, bailas. dinero claro. es muy tradicional, Sí. claro. Chimba, tremendo. Andrés, antes de empezar a hablar de Nequi, hablemos un poco de usted. Cuéntenos de dónde es, cuántos años tiene, qué estudió, todo ese cuento para que la gente lo conozca. Bueno, soy de Medellín, tengo 52 años. Estudié ingeniería administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Empecé estudiando ingeniería civil, pero me pasé para administrativa, que estaba empezando esa carrera en esa época en la escuela. Una mezcla entre ingeniería industrial y administración de empresas. Exacto, administración, sí. La verdad es que le ponen un poquito más de matemáticas y le dan el título de ingeniería, pero es una administración de empresas, pues, un poquito más fuerte en matemáticas y las ciencias básicas al principio. En las bases, sí. Es una administración sufrida de química y física en los primeros años, básicamente. Okay. Pero es una nota de carrera, pues, y es una universidad que en ese momento era realmente una escuela. Hoy es una universidad pues bastante grande que tiene carreras gigantes, pero en ese momento era una escuela. Y empecé a trabajar, hice una primera práctica en un banco en Panamá, en Bancafé. Sí. Y regresé y empecé a trabajar. En ese momento se estaba fusionando Bancolombia y el BIC, que era el Banco Industrial, el BIC, Banco Industrial Colombiano. Pero en esa época Bancolombia se llamaba 98. Bancolombia o Banco de Colombia. Yo entré cuando, perdón, se estaba integrando Banco de Colombia con BIC. Con BIC. BIC. Ya, sí. Eso fue en el año 98. Claro. Y entré a trabajar ya era Bancolombia, pues. Y desde ese tiempo, 26 años. 26 años trabajando ahí. ¿Y qué empezó haciendo en Bancolombia? Yo, cuando salí de la universidad, me gustaba como lo financiero. Y resultó un trabajo en Bancolombia. Y yo dije, banco, eso es cerquita a lo financiero, pero nada que ver con lo financiero. Yo quería trabajar como en mesa de dinero y en cosas así, pues como de
de eso y entré a un área que se llama, que es canales de distribución y en ese momento manejaba como el contact center, el call center y el IBR, las llamadas telefónicas que uno consultaba el saldo y hacía transacciones por teléfono. Y desde ese momento empecé a trabajar como por el lado de canales. La primera sucursal virtual de empresas la lideré yo ese proyecto. Increíble. Hijo de ¿no? puta. La primera sucursal virtual en Colombia de empresas. Pues que sacamos ya eso, primero instalaban una vaina en los computadores de las empresas y las empresas mandaban la nómina y hacían las transacciones por un software que se instalaba en las empresas. Y lo sacamos a internet, fue todo un proyecto durísimo y ese fue como un proyecto de tecnología. Entonces ahí me apasioné por la tecnología y los negocios. Nunca más volví a hacer nada financiero. Usted en un podcast o una entrevista que oí hace poco dijo que le apasionaba mucho esos MVPs, esos proyectos que se hacían en 20 días, que como le tocó en la época de pandemia. En esa época, en el 98, ese proyecto de Ah. sucursal, ¿cuánto se demoraba uno en sacar un proyecto de ese? No, esos Ese proyectos nivel. eran larguísimos, sufridísimos. Uno definía que iba a salir y 6 meses no veía nada. Y a los 6 meses salía y un desastre. Y cambiar algo era una demora. Era una demora gigante. Pero aprendimos a trabajar muy bacano, pues sí, le cogí una amor a la tecnología y las posibilidades de la tecnología de hacer cosas, es una nota. Pero fue bastante sufrido ese proyecto porque pasar de tener un software, por ejemplo, que corre sobre el computador local, eso funciona súper rápido y en ese momento internet era de cuelguen que me voy a conectar. Claro, el modem que se mandaban las Eso era vainitas. lento, entonces esa sensación de velocidad y las cosas que puedes hacer localmente en un computador era un cambio de paradigma muy grande y fue duro transformar pues a los tesoreros de las compañías, a las personas que pagan la nómina, que esto funcionaba bien, la seguridad también era un reto. Entonces, proyectos durísimos, pero muy bacanos. Así que desde el principio empezó a intraemprender en Bancolombia, ¿no? Sí, pues es que la verdad es que la innovación y los canales, pues los canales están muy ligados a la innovación. En esa época, y Bancolombia es un banco súper innovador, pues yo creo que el primer cajero lo montó el grupo Bancolombia, pues o a través de Conavi o de Como cualquier era antes, uno iba al banco y ya. Unival Banca ya, sí. Pero digamos que súper innovador y en ese momento constituimos una compañía que se dedicara a Internet y con esa se llamaba Todo Uno. Y era una unión entre Conavi, Bancolombia en ese momento, el Banco Mercantil de Venezuela y el Banco Pichincha del Ecuador. Y nos juntamos y montamos un montón de cosas que hoy en día, pues que habíamos pensado en ese momento, hoy en día apenas están estallando ese tipo de negocios. Soluciones de ERPs para pequeños negocios, marketplace de B2B, pero Los visionarios. ¿Eso otro nivel. qué año es que era eso? y no terminaron pues con mucho suceso, muchas, pero bastantes. Claro, lo que dicen funcionaron mucho que a veces si uno llega también demasiado pronto, demasiado pronto. la embarra porque no está listo el mercado para agarrar esas soluciones. Sí, eso ¿Qué fue, años que era eso, Andrés? eso fue por ahí 2000, 2001 ya. Claro, es que eso es hace mucho tiempo. Sí, sí, O sea, para uno, o sea, hoy en día están empezando, uno ve publicidad de los ERPs, de toda esta vaina, pero Pero sí, hace 25 años total. ya solo tener la nómina en Era- internet, yo creo que era exacto. estar súper a la vanguardia. Sí, total. La sucursal virtual de empresas que nosotros lanzamos, creo que fue por ahí 2002, 2003. Igual hace un montón de ¿Dónde tiempo, tiempo? 23 O sea, la años. cantidad de tiempo que en verdad sí le han liberado a los empresarios y a y operacionalmente. O Total. sea, antes uno tenía que ir al banco a pagar nómina. Pues mandaban listados, mandaban archivos, mandaban disquetes, mandaban, Qué imagínate. vaina tan loca. Sí. Y después era había que ir a instalar un software a las empresas. Entonces en un computador de la empresa instalábamos ese software y desde ahí mandaban Y era casi que una sucursal de una Bancolombia in-house para la empresa. in-house. Teníamos oficinas en empresas para pagar las En las nóminas, muy para grandes, sí, las claro. muy grandes. Así es. Desde ese entonces, Bancolombia era también el banco más grande de Colombia en transacciones, en usuarios, o tenía más competencia. Bueno, esa historia es muy bonita porque el BIC era un banco como pequeño, no era por ahí el sexto banco en Colombia, el cuarto, de pronto puede estar equivocado, pero en un proceso de compra del banco más grande de Colombia, que era el Banco de Colombia. Entonces el pequeño compra al banco grande
y ya se integró y cambió totalmente la tipología de clientes. Era un banco más de pequeñas empresas, de empresas o de rentas altas. Esta era una banca masiva y universal. Y eso fue un cambio trascendental en la historia. Claro, bueno, y ahora sí continuemos con su trayectoria por Bancolombia. ¿Qué más pasó después de eso? Después de eso, lideré un área que se llama el área de cash management o de manejo de tesorería, que es como el corto plazo de las empresas. Los productos de nómina, recaudos, pagos, todo lo que es la cuenta corriente, como Claro. lo que es el corto plazo de las empresas. Eso tenía una combinación de montar más productos. La sucursal virtual, digamos que era parte por donde se manejaban, digamos, como los productos, pero tenía el reto también de los equipos comerciales, la estrategia. Son equipos como muy especializados que van a las empresas y le enseñan cómo hacer las cosas mejor, cómo estructurar su modelo de recaudos, las empresas de servicios públicos y demás. Lideré esa área y posteriormente vino la fusión de Bancolombia con Corfinsura y Conavi. Ese fue otro proyecto gigante. Y en ese momento dijimos, pues en el grupo, dijimos, tenemos que pensar en integrar estos bancos y pensar en el futuro después de que salgamos de esta integración de la tecnología. Y yo me fui a un proyecto a liderar el cambio de la tecnología para el banco post-fusión. Y me clavé 6 años en un proyecto de tecnología infinito y dificilísimo que me dio pues una experiencia muy bacana. Primero trabajar con unas compañías, por ejemplo, de India, que fueron uno de los proveedores importantes de la tecnología que montamos en ese momento, y conocer un banco de punta a punta, porque había que cambiar toda la tecnología Claro. del banco, de todos los productos, de clientes, de todos los sistemas, y fue un proyecto bastante pues, difícil, de sacrificios, pero una nota pues como en el aprendizaje. Y ya después de terminar ese proyecto, el que soy presidente de Bancolombia me invita a ser parte de su equipo. Él se define ya como, empieza como la moda de los temas de innovación, de las áreas de Ok. innovación. Lo nombran a él vicepresidente de innovación y me invita a ser parte del equipo de innovación y a liderar. O sea, en ese momento no, a ser parte de un equipo que iba a diseñar una nueva propuesta, una fintech dentro de Bancolombia. Y eso es lo que resultó siendo Nequi. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue en el finales del 2014. Vengan, ese proyecto en el que se embarcó 6 años era súper de tecnología. Sí, lo que pasa es que ¿Cómo termina? O sea, la duda iba un poco a ser administrador de empresas. O sea, es cambiarla. Ya ir al banco más grande de Colombia, ¿o no? Sí. Era como, y le delegaron la tarea de... Yo estuve liderando un frente que era el core bancario. El core bancario es como el sistema donde se hacen donde se manejan las cuentas y los productos financieros. Y yo era el líder de ese frente. Primero, la primera parte fue seleccionar qué software era y ahí participé, pero la verdad es que los proyectos de tecnología tienen que tener una visión de negocio, sino porque... Ok. Y ese era como mi rol, pues liderar como desde las perspectivas de negocio, la tecnología, pero yo siempre he sido gomoso de la tecnología y no me entendía de los temas. Había montado proyectos que tenían mucha relación con tecnología. Entonces ahí como que se combinó la cosa, pero fue un proyecto muy duro desde lo técnico, muy duro. Claro, aprender, me imagino que le tocaba estudiar también mucho Claro. para realmente entender si lo que le estaba diciendo esta gente de la India tenía sentido o no, porque pues uno tiene la mejor visión de negocio y la mejor actitud y todo para que el proyecto salga increíble, pero ya también es un tema en el que uno, o sea, como sé si en realidad ese software es mejor que el otro, o sea, Total. muy Y complejo. los retos, pero los retos también eran de conversaciones de negocio, porque poner a casar un sistema que funciona, que ha funcionado toda la vida, que que maneja productos con clientes, ponerlo a casar en otro sistema y que la gente quiere que funcione exactamente igual, por ejemplo, y eso es un reto. No, es que hay cambios, es que las transacciones no van a funcionar igual. No, es que hagamos que esto funcione igual a como funcionaba antes, pues vas a dañar el software para poderlo trabajar como un software viejo. Y eso es un reto, y eso es unas cosas de mucha negociación, mucho negocio, pues entender al cliente qué impacto tenía esos cambios que iba a traer el nuevo software. Era mucho de eso. Y liderar proyectos de implementación, personalizar las cosas para Colombia, que los impuestos, que el GMF, no, aquí nunca había, pues en otras partes no había eso, sí, la localización de un software
a la reglamentación colombiana, la regulación colombiana tenía unos desafíos gigantes, entonces había que definir eso, cómo funcionaba. Pues fue de todo. Perdón, que quiero seguir ahí indagando, pero tengo dos dudas. Una es, no, voy a empezar por la segunda. ¿Un proyecto de esos uno lo puede manejar por MVPs o por mínimos viables o uno tiene que tener la vaina lista y uno dice on? No, desafortunadamente en esa época no trabajábamos con Con mínimos esas viables. metodologías. No, eso era, uno trabajaba más haciendo y construyendo GANs de dependencias y proyectos que lo corría y miraba planes de trabajo y gráficas del plan de proyecto que realmente funcionar y trabajar en lo que realmente Claro. era una metodología de trabajo muy duras. Y nosotros definimos el proyecto como medio Big Bang, o sea, que apagábamos esto y prendíamos esto y no empezábamos a reemplazar cosas. Eso después cambió sustancialmente. Ese proyecto no terminó saliendo exactamente como lo habíamos definido, sino que salió ya por Etapas. fases y por productos sí, como debió haber sido planeado desde el principio. Pero en ese momento no teníamos los modelos de agilismo, el desarrollo. Claro, no estaba toda esa teoría también que hoy en día pues sirve mucho. Y la otra que le quería hacer es, usted hablaba mucho de entendimiento al cliente y en ese momento, creo que en Nequi es clarísimo, pero en ese momento también está importante. Ustedes hacían como unas sesiones de salir a hablar con la gente en la calle o llevaban a la gente a la oficina, o sea, ¿cómo entendía uno? Porque Como ese estudio está de la mercado. perspectiva desde lo que uno, cuando uno conoce toda la plataforma y todo el sistema, uno cree que el cliente piensa de una manera, pero a veces el cliente piensa de una manera muy distinta cuando precisamente no conoce la cosa. Sí, pero en ese proyecto fue menos. Ese proyecto era más tratar de hacerlo lo menos impactante posible para el cliente, Ok. una transformación tecnológica. Y eso era una mirada. Mientras que Nequi, ahí sí es el paraíso para lo que estás mencionando, porque ahí sí construimos, no sabíamos ni qué iba a hacer, si esto era un banco, una telco o qué terminaba siendo, porque partimos ahí sí de solo conversar con las personas, de solo conversar con las personas. Yo, pues, ahí nos acompañamos de una gente muy, muy tesa, pues, en entendimiento del cliente, antropólogos y demás, que no sabían nada de banca, pero que eran conversaciones y era un proceso completamente distinto. El proyecto, pues, de transformación tecnológica de Nequi, completamente distintos. La ventaja del proyecto de Nequi, y lo engancho con esto, es que cuando llegó Nequi entendimos qué íbamos a hacer. Yo cogí lo que habíamos montado y que nos había costado mucho y fue arrancar desde cero con ese software Claro. que nos había costado tanto a migrar, y arrancar desde cero con un software de esos es mucho más fácil. Y ahí lo montamos muy rápido. Andrés, yo tengo una duda, porque digamos que o sea, me parece como raro, me gustaría oírlo de su palabra. El banco, literalmente, el propósito es bancarizar a toda la población posible, pues, o sea, yo imagino que ese es como el objetivo. Pero Nequi, pues, o sea, por lo que veo es como algo donde precisamente le permite a la gente jugar con el dinero, pero sin necesidad de bancarizarse. ¿Por qué hacen como eso que va tan en contra del principio como del banco? No, a ver. Yo creo que digamos que el propósito de Bancolombia, dentro de su misión, sí está la inclusión financiera y bancarizar a más personas, porque creemos que esta industria es una palanca para el progreso de las personas y por eso sale. La iniciativa, pero no es que el objetivo sea únicamente bancarizar. ¿Sí? No, claro, Pues, claro. bien. Pero Nequi encontró una forma de llegarle a muchísimas más personas más fácil, y ha sido parte de lo que ha apalancado al Grupo Bancolombia de amplificar la cantidad de personas que tienen acceso a productos financieros. Pero entonces no riñe pues como lo uno con lo otro. Pero digamos, Nequi, en este momento la gente se puede, pues, como endeudar por Nequi, por ejemplo. Sí, pues coger un crédito con Nequi. Se- es que yo, bueno, Pero ese es el tema. ese fue- Propongo una cosa. Empecemos Para terminar lo de Juan Manuel, si una persona está en Nequi, ¿se considera bancarizada? Sí, Ok. Claro. claro. Entonces, empecemos de ceros. En el 2014, cuando usted le pusieron ese proyecto, ¿qué fue lo que le dijeron? O sea, ¿cuál era la necesidad del banco? ¿O había un referente internacional que ustedes dijeron, este banco que es el más duro del mundo está haciendo esto, No. vamos por allá? O WeChat, los chinos. ¿O qué fue lo que pasó? Sí, yo creo que habían tres influencias súper importantes. Una, como interna,
el banco había estado en un proyecto de transformación tecnológica muy Ok. duro que había impactado, digamos, como la velocidad de poder sacar cosas nuevas e innovar. Dos, empezaron a entrar lo que hoy se denominan fintechs, compañías en ese momento, por ejemplo, Rappi. PayPal. No, Rappi no estaba todavía en esa época. 2014, PayPal. ok. PayPal. Claro, yo me acuerdo que acá uno... PayPal Eso fue entrando bastante a claro. cambiar el mundo de Claro. los pagos, por Mm. ejemplo. Y pequeñas compañías Sí. que empezaron a ofrecer servicios basados en tecnología que competían con algunos nichos de mercado de los bancos tradicionales. Entonces, Claro. alguien de inversiones o de pagos o de ahorro o de herramientas de gestión financiera. Había una amenaza. Y esa es una amenaza Sí. que envidiábamos mucho los bancos, digamos, grandes, porque tenían una velocidad, una experiencia de usuario súper Una chévere, operación también me imagino que mucho muy, más muy chiquita. chiquita, muy eficientes. Entonces, como que eso lo estaba mirando. Y tercero, una relación de las personas con los bancos muy tensa, dura. Realmente los bancos no eran en ese momento. Ahora yo creo que se entiende mucho mejor y se ha hecho una buena labor, pero era una industria no querida por las personas, como un mal necesario, como difícil. había como raye. Le prestan a los que no necesitan. Cuando tienen problema económico los salva todo el país. Pues ese tipo de cosas que políticamente son muy útiles hablar mal de los bancos, pero que generaron en la gente esa como reacción, Esa como fricción, sí. fricción. Esas tres cosas, dijeron, nosotros tenemos que retar nuestro propio negocio y no podemos pensar como que tenemos que proteger y competir con estos nuevos entrantes y tratar de bloquear, sino ¿por qué no jugamos en ese terreno? Y ahí es donde definimos, venga, montemos una fintech pues con estas posibilidades, Que se mueva más rápido. operemos como ellos, hagámoslo desde cero, partamos desde las necesidades y ahí fue que surge el detonar el proyecto de Nequi. Pero entonces, antes de que nos cuente de eso, se toma un cafecito Nespresso, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le va a hacer para ella? Delicioso. Pues yo hoy estoy con una oferta un poco amplia, pero muy especial y es la de Colombia. Ah, súper. Pero me enteré de una vaina y es que hay un café de Nespresso que se llama Colombia, Sí, que es el que yo siempre compro porque yo Como soy fan rosa- de Colombia. Moradito, sí. Me enteré que el 80% de las cápsulas tienen café colombiano. O sea, el de Ah, Colombia todas, es sí, como sí, sí. el gran baluarte. El 100%. Sí, no sé si el 100%, pero el que más, o sea, o el que lleva el tipo de café más colombiano que más se conoce, pero el 80% de las cápsulas de Nespresso tienen café colombiano. Claro. Entonces uno muchas veces está tomando café colombiano. Pero eso Entonces es ya bueno. uno puede Por eso explorar es tan más. bueno. Por eso ya puede explorar más. Pero sí es buen dato porque No, yo iba a Nespresso y compraba el de Colombia pues como por apoyar la patria, pero creo que ahora toca es entender cuáles. mucha gente dice que el buen café, que es el colombiano, se exporta en general en lo que uno se toma y pues qué bueno saber que uno se está Esto se tomando café consideraría también exportación muchas las veces. Claro, Pero pues es una chimba que el café colombiano termine en Nespresso y no... colombiano. Tremendo. Listo, Andrés, entonces, volviendo al tema, ¿ya encontraron esas tres necesidades o esas tres cosas que estaban? Esas tres cosas fueron como detonantes de Detonantes. arrancar esto. No fueron las necesidades ni lo que encontramos. Era como, muchas gracias. Con bueno. gusto. Juan, ¿usted también quiere? Por favor. Ese era como el contexto de Lo que estaba pasando. Adicional, surge, pues, acuérdense en las compañías de Silicon Valley, los centros de innovación, el diseño centrado en el usuario, el design thinking, todas esas tendencias, pues, que estaban empezando a influenciar. Los bancos diseñábamos productos, teníamos metodologías de trabajo bacanas, pues, y yo creo que buenas, pero con menos involucramiento del usuario y de las personas el cliente final en el diseño. A veces nos los concebíamos desde nuestra mirada financiera y el producto, cómo debe ser, y probablemente sí ajustábamos, pero no había tanta sensibilidad a eso. Y montamos un centro de innovación súper galludo en Bancolombia, súper bonito. Todo el mundo quería ir ¿Eso allá. era cuando a estaban hacer- estrenando el edificio Sí, o sí, estoy loco? cerquita de la estrenada del edificio. Que el cerquita edificio al de la edificio, sí, súper total. moderno, el primer edificio inteligente de Colombia. Bueno, eso es lo que yo Y montamos percibía. al lado. Pero el de Medellín o el de Uno, Bogotá. el de estamos Medellín, hablando? ahí Medellín. al lado de la Que Avenida son, del Río. que son los 4 que están ahí. Sí, sí. Es uno largote, con un largo, puente sí. en la mitad. Sí, sí, sí. Como
bajito, pero muy grande. Sí, no, ese edificio es una chimba. Sí, sí, Icónico, muy icónico. bacano. muy Y hace bacano, 10 años sí. era aún más. El proyecto donde yo estaba trabajando estaba por fuera de ese edificio. Estábamos en otro Les digo, garaje. ustedes son de innovación, innoven, pero allá. En un garaje. Es que A los Silicon Valley, a los Silicon Valley. emprendiendo toca más. Sí, no duro. era tan. Pero cuando montamos el centro de innovación, al lado del edificio, un piso con todos los gallos, las mejores salas de reuniones, los mejores tableros, pues todos los gallos, el mejor café, y un sitio donde iba la gente pues, a enseñarle metodología de trabajo, de diseño, de innovación y todas las cosas. Y el primer proyecto que arrancamos fue el que se terminó denominando Nequi. Eso tuvo más nombres antes. Entonces también confluyó pues ese tema de la innovación, y entonces eso pues era como el Silicon Valley, que había oficinas con cerveza, pues eso era wow, como si no hubiéramos tomado aguardiente toda la vida en el trabajo. Pero la verdad es que era, pues tenía Sí, pero me impresiona que usted hable de esa ola, porque nosotros preciso entramos en ese año a la universidad, como 2013, 2014, y ahí era cuando, por ejemplo, en el CESA, y me imagino que también en los Andes, era el nuevo centro de emprendimiento, el no sé qué, y la mesa que uno podía escribir, y Exacto. el tobogán. El tobogán. Claro. Eso era parte de la los creatividad. cojines, los puffs, era tirar, pues, pero era parte como de la, pues, Eso fue una ola fuerte, Fuerte. ya hace 10 años y estaba pasando en ese momento. Ahorita dice que tuvo otros nombres. Usted se metía mucho en ese tema de naming a la hora de hicimos crear. todo, es que era... Pues haga de hizo cuenta, todo desde cero. Pues nosotros hacíamos Claro. todo, ese equipo hacía todo, o cuántas sea, no personas había eran ese tanta equipo? sofisticación en el naming. ¿Cómo es en el naming en una startup? No contar a Nada. unos consultores internacionales de millones de dólares acuerdo. para que le definan Tomándose- el mismo nombre que uno definiría Nada. ahí. De acuerdo. Tomándose el aguardiente, uno dice, Total. listo, ¿qué hace? ¿Y qué nombres le ponían? ¿Se acuerda? No, ¿De sí, algunos? tenía unas cosas muy bonitas como desde la perspectiva de diseño, porque todo se iba construyendo a partir de las conversaciones. Entonces, cuando hicimos la primera investigación, encontramos muchos insights pues, de lo que hablábamos. La gente le daba miedo el crédito. Pues eso era un pavor, es un pavor en muchas personas todavía. La gente sentía que las cuentas de ahorro no les servían para ahorrar. Cuando iban a mirar, si ponían una plata, al final del mes tenían menos porque le habían cobrado unas cuotas de manejo que ni sabía que le iban a cobrar. Un deseo de progreso impresionante. Todo el mundo quería como emprender, sacar a la familia a un mejor barrio, a una mejor casa, montar un taller de motos o comprarse una moto. O, bueno, todo es como, como un deseo de progreso, y nos enfocamos como en los clientes del futuro. Dijimos, hablemos como de los millennials, la gente terminando la universidad, los primeros trabajos. Entonces, como el cliente, decíamos que el cliente de esto, deberíamos pensar en el cliente dentro de 5 años. ¿Sí o qué? Porque era una apuesta como de largo plazo. Claro. Y esos insights nos fueron marcando como cosas que definíamos. Entonces, la forma de aproximarnos a las propuestas las presentábamos y las tratábamos de sustentar como en el equipo, dándole nombres a las cosas. Entonces, por ejemplo, encontramos que había como había cierta desconfianza en los bancos, la gente confiaba más en la universidad o en la asociación, en el barrio. Entonces dijimos, pongamos un banco que tome la marca. Esa era una idea. No la vayan a copiar. Era una idea de que se llamaba Iguana Bank, y era que se convertía el nombre, entonces el banco de los Andes, por decir cualquier cosa. Entonces vos ibas y abrías una cuenta en los Andes, pero era un solo banco detrás, simplemente que iba tomando ideas de ese Como estilo. con muchos nombres. Muchos nombres. Eso fue una idea, por ejemplo. Y la otra fue muy atada como al insight del deseo de progreso y de las fricciones que generan los bancos cuando uno va a abrir o cancelar un producto, que se llamó en su momento Sherpa, que era como un compañero de viaje para subir a Es la montaña, y ese el fue el Everest. nombre de Nequi, Sherpa. En su momento se llamaba Sherpa. Después, pues, de muchas iteraciones se terminó llamando Nequi, pero en su momento ese era como el proyecto, era el proyecto Sherpa. Ya. Y Sherpa era como un compañero de viaje que refleja un poco el concepto de lo que nosotros quisimos. Es, uno tiene para un viaje de estos, para subir una montaña, uno carga en la mochila como lo que necesita para la etapa, para esa caminada. Y que así venían ser los productos que hiciéramos en Nequi, como productos de quitar y poner. Yo saco del closet, pongo en la mochila lo que necesito y vuelvo
y me deshago. Es como productos Muy de práctico. pago por uso, fácil cancelación y fácil apertura. Y eso es un poco como desarrollamos el concepto. Y el concepto de diseño que uno termina reflejando en la aplicación es un poco esa conceptualización. Claro. El nombre de Neki partió de esa historia. No significa nada Neki específicamente, pero acá es una... partiéndome la cabeza yo, Sherpa, es la de... Y Neki, No, no, no. Y Neki, entonces, Neki encontramos por ahí en alguna interacción como un nombre, creo que era Guayú, de mucho más largo, Neki, Puyo, no, Neki, no, una palabra súper larga, y hicimos una extracción de ese pedacito. buena, le cambiamos buena las letras recordación, y ya. fácil de decir. No significa per se nada, pero ese es un compañero de viaje en su momento. No significa nada en el 2014. En el 2014. Hoy en día ya, sí, total. ya es pues, parte de la habla colombiana y ya... Total. Qué locura que uno también cree una palabra, o sea, el poder de las marcas. Tremendo. Y significa Eso es una cosa demasiado. que Hoy en día usted dice impresiona. Sherpa y nadie Nadie usaría sabe. Sherpa. Sería No, como... y además hicimos una prueba con Sherpa a ver si nos hablaron de un político que no, no, eso es un político. No, mejor no nos metamos por ahí. Claro, que no, Partido Liberal. no es, no hay que decir mucho más. Claro. Y entonces, Pero, y lo que pasa, ¿no? Que también es muy chévere que uno, la primera vez que cuando uno está emprendiendo y uno ve los nombres por primera vez, es rarísimo. Todo le parece Y horrible. todo le parece, o le gusta más uno, y cuando uno los construye en el tiempo, empiezan a adquirir esa personalidad que es propia de un nombre. Total. Entonces es muy jodido porque pues de pronto en su momento era más chévere Sherpa que total. Neki, pero hoy en día uno ya sin haber estado en ese momento dice, no, ni cagando. No, y además como proyecto uno se empieza a enamorar del concepto del viaje y todo eran las montañas, las oficinas Claro. les poníamos nombres de montañas Claro. y ya como deshacerse de eso fue duro, pero ya dijimos, este es un compañero de viaje, este es un guía, vamos con Neki, ya para nosotros eso sí, perdón, sí era. eso significa eso. Total. Venga, ¿cuántas personas eran en ese equipo? Los iniciales fuimos 12 personas, 6 de bancolombianos y 6 que venían de afuera completamente, de una compañía que se llama Design, de una compañía española, que nos acompañó como metodológicamente, y esa metodología con la que trabajamos es hoy en día pues como la forma de trabajo de Neki. ¿Como de células o cómo funciona eso? En su momento era muy temas de design thinking, de divergencia, de construcción, pues de esos modelos. Todavía no era como las metodologías de construcción, era como más de la parte de diseño. Ya. La parte de diseño fue con ellos. Básicamente todas las metodologías de diseño centraron en el usuario, es una compañía muy buena en diseño. Y ya después desde que teníamos como la conceptualización, ya entraron otro tipo de compañías a montar el agilismo y desarrollo de software de una forma distinta. ¿Y su función cuál era ahí? Yo era como, éramos 6 iguales. Salíamos todos a las plazas de mercado a hablar con la gente, a mirar. Éramos parte de un equipo realmente que no, pues éramos todos como de distintas competencias. Unos venían de medios de pago, yo tenía como el conocimiento de la tecnología de los productos bancarios, había uno más financiero, que ya no está, había uno que conocía los procesos y la operación. Éramos como distintos, pero nos lavaron el cerebro. Nosotros en las conversaciones con estos decíamos, ni cuándo vamos a sacar el Excel. No sacamos Excel, estos eran post-its, eran bosquejos hechos a mano, eran prototipos en tarjetas para que la gente nos dijera cuál prefería y qué entendía por lo que le estábamos diciendo, ese tipo de cosas. Es una nota. Y ya después la construcción sí fue una fase siguiente. Y ahí ya empecé a ser yo como el líder del equipo. Andrés, yo tengo una duda. Cuando ustedes empezaron, pues yo imagino que eso después de mucho diseño, ustedes llegaban y presentaban el producto dentro de la organización. Muchas veces les dijeron que no, o siempre fue como, o eso no resuelve el problema que estamos buscando, o cómo fue ese proceso de vender dentro de la organización. Eso es súper importante esa historia, y yo creo que eso es como de las enseñanzas más importantes para los intraemprendimientos, digamos. Uno, cuidábamos las presentaciones, le hacíamos con un gusto. O sea, hacíamos unas cosas demasiado bien jaladas para mostrar una cosa distinta. Obvio, en muchas presentaciones decíamos, pero pues, ¿eso para qué? Si eso ya lo tenemos, ese producto Claro. es igual a ese. No, pero es que le estamos dando una vuelta así, tratamos. Pues sí, es una cuenta de ahorros, bueno, Sí, usted o no sea, puede hacer mucho ahí de acuerdo. distinto, ¿cierto? Claro. Pero entonces empezábamos como a mostrarles como los beneficios, y yo creo que fuimos mostrando como un avance de obra
bastante atractivo. O sea, mostrar los insights que habíamos sacado, por ejemplo, las investigaciones, eran muy reveladores para muchas personas en el banco. Entonces, fuimos como ganando, sí, como el patrocinio por fases del proyecto. Pero obviamente muchas veces dijeron, no, eso es una huevonada, es lo mismo que estábamos haciendo, eso es ¿Les habían dado un tiempo para lograr el proyecto o cómo era? Nos dieron, no, a ver, nosotros, pues es que los proyectos en Bancolombia a veces toman mucho tiempo y sacar un banco de cero, pues tenían paciencia. Un mes por ahí. Sí, no, entonces nosotros arrancamos un diciembre del 2014 Sí. y en marzo ya habíamos presentado una propuesta Mejor dicho, de, a de toda dos, mierda. de dos, a toda. Y montamos el primer producto mínimo viable como a marzo del año siguiente. O sea, en un año montamos un core bancario de cero, desarrollamos una aplicación de cero, se podía sacar en cajeros electrónicos, ya integraba la contabilidad con Bancolombia. O sea, bastante rápido. Hicimos una cosa muy rápido y funcionó muy bien. Y ahí hicimos muchos testeos. Y yo creo que otra cosa importante es que tuvimos, digamos, unos patrocinadores muy buenos en el banco que creían en que esta era muy importante y tenía un valor de salvamento grande. Yo digo valor de salvamento, es que si esto no funciona y no lo compraban, pues habíamos aprendido metodologías, tecnología en la nube. Claro, ese equipo O sea, de 6, igual después usted lo ponía en lo otras ponía vainas en otras cosas Bancolombia y era gente funcionaba. que le habían mandado a hacer un MBA, pero de los Total. mejores del mundo. Total. Oiga, y otra duda, ¿de ese equipo no salieron más productos distintos a Neki? Me causa Sí. mucha curiosidad. Sí, ve, pues de los otros, esa vaina uno descarta muchas cosas que probablemente si jala la pita, Sale ahí siguen saliendo cosas. De ese, el tema de marca blanca ha funcionado como concepto en otros modelos. Los modelos de Open Banking hoy en día son un poquito de eso, tratar de mimetizarse embeberse en soluciones de terceros con funcionalidades. Hoy, por ejemplo, Bancolombia tiene con Más Bogotá una cuenta que está por detrás y es Más Bogotá. No sé si la aplicación para el Transmilenio y eso. Sí, Claro, y es eso marca salió blanca de de allá. ustedes. Es marca blanca. Eso es un poco... Pero del putas. La iguana. Sí, pero no fue que se hubiera terminado de desarrollar, sino son ideas que se terminan Que quedan por ahí volando y materializando alguien en también otro va- tipo de cosas, ¿cierto? Y habían otros 5 que no los puedo contar porque mentira, no, pero no me Porque acuerdo. ya van a salir. No, mentira, no me acuerdo, pero muchos de ese estilo salieron y salían ideas, pues. Y hoy en Neki ha recogido de otras cosas, pues también, de otras que habíamos pensado en el pasado. ¿Tienen algún equipo así, una célula ahí de 12 personas trabajando en algo en este momento en Bancolombia o no? Sí, ve, yo creo que Bancolombia tienen varias historias adicionales que contar y yo voy a mencionar un par. La otra es Wompi, la pasarela de pagos. Claro. Esa tiene una historia y una génesis un poquito distinta y esa es más inversión en una startup, Claro. integración y digamos que adquisición. Y Wenia, que es la plataforma cripto del Grupo Bancolombia con licencia organizada, que es la solución como de apuesta de futuro del mundo cripto. Y Esa no eso. la tengo, claro, Yo la voy a tampoco explorar la tenía. después de esto. Ese es un próximo invitado, Pablo Arboleda, un teso. ¿Cómo se llama la Wenia. Wenia? Ya puedes comprar debitando Neki, criptoactivo USDC, No. Bitcoin y es una maravilla. Como un año salió, eso no es tan viejo, ¿no? Sí. Sí, no. Además que a mí con el cripto, no sé por qué yo... Pero con Puede ser muy Bancolombia old school. quita Exacto. esa vaina. Ah, no. Yo siento que me van a robar, o sea, como que me da miedo. Eso Y es- si esta eso es- vaina está Bancolombia por detrás, yo no sé por qué, pues me da una tranquilidad. sí. Va a sonar patrocinado, pero es No, real. no, o sea, No, sí, yo soy claro. igualito, yo también a mí me da pánico todo el cripto. A mí me da ¿sabes? todo el No, es que mundo hay que ser responsables y cuidadosos y lo estamos haciendo con cuidado. Es tratar de ser el puente y pues la misión de esa compañía es tratar de ser, yo no soy el vocero de esa compañía, inviten a Pablo, de verdad. pero está buena la conversación. hay que tenerla, sí. pero es como ser el puente entre las finanzas tradicionales y el mundo de las nuevas. Claro que si hay descentralizadas. un banco como Hay que Bancolombia se hacerlo, Hay duerme, que hacerlo bien. también No. dentro de 20 años se arrepiente Total. y dice, la cagamos. Eso muestra un poco lo que les decía yo al principio, es que es retar su propio negocio permanentemente. Uno no se puede quedar, no vamos a hablar más Claro, de eso- nadie con la foto digital en el laboratorio
y el otro competidor sacándosela y Bueno. perdiendo el negocio. Pero es que esa oficina creo que no muere. O sea, simplemente usted quedó como el líder de esto que migró, pero yo imagino que allá hay 12 más, personas que total, siguen dándole. Total. Claro, porque es que esa vaina es una mina de Investigación. oportunidades. Pero qué berracos en Bancolombia lograr ser tan visionarios y tan flexibles. O sea, impresionante como uno desde afuera no ve todo eso No hasta ve que eso. se lo cuentan, ¿no? Pero venga, yo sí tengo una duda. Digamos que pues yo no comparto esta opinión, pero yo sí sé que hay gente que es muy reacia al banco. Cuando salieron, o sea, yo sé que la idea es que sea una marca distinta, independiente y todo, pero cuando salieron, ¿ustedes querían sentir el respaldo de Bancolombia o era más bien como, venga, déjeme un segundo, yo abro el camino acá y Sí. ya después decimos que estaba en Colombia detrás respaldando esto? No, a ver. Uno, esto es una industria súper regulada también y que eso es muy bueno. El regulador en Colombia protege al consumidor y eso es necesario en este tipo de industrias. La regulación es necesaria. Claro. Entonces uno cuando está pues con este tipo de productos no puede ocultar cosas que son pues Evidente. sí. evidentes. O sea, esto es del Grupo Bancolombia. Una cuenta de ahorros uno tiene que saber dónde está, pues cuál es el ¿Dónde está respaldo guardada que la plata? tiene. Entonces Claro. tenemos que decir. Entonces siempre pusimos el logo de Bancolombia, pero adrede hablábamos distinto que Bancolombia, mostramos. Entonces sí queríamos, digamos, hacer una disrupción en el modelo, pero contar con el respaldo de Bancolombia es muy distinto. A mí me dicen emprendedor. Yo no creo que yo sea tan emprendedor, porque es que siempre tuvimos el respaldo de Bancolombia. Es que el emprendedor, admirable no tener con qué pagar la quincena y tratar de resolver ese problema. Yo no me tuve que preocupar por ese problema. Los Pero es emprendedores como- son unos berracos. Yo soy un intraemprendedor. De pronto, pues, el emprendimiento... O dentro con de un papá Bancolombia- con buen funding. Sí, claro, es total. ¿Quién es muy el que decía distinto, eso? Que es como emprender con la plata de otros. Sí, más o menos. Pero igual. no, pero Usted es con otra 90 usted es responsabilidad. 99.9% emprendedor. O sea, Pero, lo que usted pero hizo- a mí me da pena pues con los emprendedores. no de le dé verdad. pena, no le dé pena. No, porque así como hay gente que sale y levanta plata, hay gente que hace bootstrapping No, total, y hay total, gente que tiene un total. papá rico. Total. Y eso no pasa nada. Eso es parte de la competencia de la vida y igual también requiere muchas otras responsabilidades. Y muchos con papá rico que no han logrado nada. Claro, Entonces, porque eso tampoco es que usted le ponga la plata y funcione. O sea, Sí, eso- pero eso no es mío, pues usted en Colombia. claro. No, yo Cuando estamos me hablando de refiero papá a rico, Neki. no es de papá rico. No, me refiero a que Neki tenía un papá rico. Exacto. Neki, que es su hijo, entonces. Bueno, venga, Andrés, ¿cuál fue el día 1 que abrió ya Neki al público oficialmente? ¿Cuándo fue? ¿Cuál es esa fecha? Nosotros hicimos unas primeras publicaciones que decían beta en la tienda, como en marzo, te dije, pero abril del 2016 publicamos ya con todos los juguetes en las tiendas. Venga. Pero no, acuérdese que estábamos modelo emprendimiento. ¿Seguían con la oficina Sí, esa sí. que les habían dado por Seguíamos con fuera? la oficina por fuera. Seguimos, todavía estamos por fuera. ¿Seguían del siendo edificio. los 12, no? No, ya ahí sí habíamos era más traído grande. equipos de tecnología. Al principio crecimos con aliados, desarrollado equipos de desarrollo, pero ya, no sé, 20, 25. Eran 9. Sí, Me acuerdo igual que chiquito. la primera célula de desarrollo eran 9 adicionales. O sea, estábamos hablando de todavía muy poquitos. Claro. Lanzamos en abril del 2016 y ahí empezamos pues a crecer un poquito. Terminamos ese año como con 80,000 clientes. El primer año Neki 80,000 Por ahí 80,000. sí. usuarios, pues. Sí. ¿Cuál era la meta? Era difícil. Siempre habíamos, yo pues hablaba de, esto es una solución para 2 millones de usuarios y vendíamos 2 millones de usuarios en 3 años, 4 años. Tiene 23 y medio. Hueputa. 23. También en la millones y medio. investigación decía 16.5. No, Está- No, es que está- la- de la- de hace varios último años. Sí, no, 23. 23. Una. ¿Cuántas personas tiene un Bancolombia, se puede saber? O, No, es que tenemos comunes como el 40%. no, yo pensé que mucho más. No, el 40% Eso- compartidos. Eso lo vuelve aún más Más exitoso. poderoso. Porque una vaina pero que espérese. habría sido medio la cagada o no, una duda, para entender. Si Bancolombia tiene 20 millones, sale Neki toda la vaina y Neki Pasa dice 19. tengo 18 y el 95 son de Bancolombia.
pues no hice ¿Para qué mucho. hijo de putas? Sí, pero... los moví de una vaina a vos- otra. Sí, pero vos preferís que los hubieras movido a Neki O que te al los que salía moviera a otro. Claro, de Ese acuerdo. fue- Porque, por punto. ejemplo, Ese es me el parece. punto. Por ejemplo, yo no tengo Neki porque en Bancolombia funciona como el Neki perfectamente. Mm. O sea, claro, si usted tiene en Colombia, muchas veces no necesita. exacto. Entonces yo, pues, antes al revés, no sé si es una proporción alta el hecho del que lo compartan. No, porque hay muchos, digamos como los clientes muy de Bancolombia utilizan a Neki en unas funcionalidades que no han encontrado facilidad, retiro sin tarjeta, salir sin Claro. billete. Pues hay miles de servicios que cada uno va encontrando en la funcionalidad, bolsillos, esconder pues el tema del colchón. Hay cosas que son Claro. complementarias y funciona como una solución complementaria a Bancolombia sí. para muchos clientes, pero es su única cuenta para 8 millones de personas. No, pero entonces, espere. Usted llegó y tenía 80.000, o sea, lograron 80.000. Y ustedes Primer año. habían hecho, primer año, y ustedes habían hecho el estudio que en 2 o 3 años estaban alrededor de 2 o 3 millones, Sí. ¿cierto? ¿Ese estudio fue basado en qué? ¿Por qué Nada, 2 o 3 millones? Eso eran ganas. Eso eran muchas ganas. Pero el tipo de clientes, esos 2 millones, eran personas No, que nosotros sí necesitaban qué. veíamos muchas posibilidades de inclusión financiera. En ese momento, Colombia estaba como un 70% de inclusión financiera. Hoy el 94% de las personas en Colombia tienen por lo menos contratado un producto financiero. Claro. Y ahí uno calculaba marginales. Nosotros estábamos más, el enfoque de Neki en el principio era más las nuevas generaciones, los nativos digitales. Entonces no teníamos ese componente de inclusión financiera, pues digamos, rural. No era por ahí. Esa era mi no era por pregunta. ahí. Eso fue una pivoteada, eso fue Claro. parte de pandemia, parte... O sea, el otras perfil cosas. era más el Joven. joven, Nosotros, como La oficina de moderno. nosotros era un garajito, garajito no, una oficina alquilada en EAFIT. Ok. EAFIT claro, es una ese universidad era el de Medellín, público, ese era el claro. público. Entonces hablábamos con los que vendían brownies en la universidad, con ese es el público, es el cliente dentro de 5 años. Era más urbano, joven. Pero ese urbano joven, Mm. ¿por qué iba a preferir en ese momento Neki que Bancolombia? Esa es mi pregunta. Varias cosas. Uno, el modelo de cobro y las comisiones son distintos. Nosotros no cobramos por el core, por tener una cuenta, sacar plata y meter plata, no cobramos. Y eso cambió un paradigma importante. Las cuotas de manejo. Nosotros encontramos que en EAFIT, por ejemplo, en ese momento habían algunos planes, habían bancos que cobraban por transacción, otros que cobraban cuota de manejo. Y no Sí. cobraban las transferencias algunos. Entonces encontramos en EAFIT uno que pagaba cuota de manejo, que todos le pasaban a él y él le sacaba a todos. Claro, y la cuota de manejo la dividían entre todos. Y los otros no pagaban. O sea, esa es la dinámica del hackeo Claro, al claro, sistema. Entonces no puede ser que estén haciendo estas maromas para poder interactuar con estos bancos. Sí, O sea, qué no locura. puede ser. Y ese tipo de cosas las tratamos de resolver. Yo creo que eso es darle la vuelta a la tuerca de la propuesta de valor de los bancos. 100% digital, 5 minutos abrir una cuenta. O sea, eso cambiaba reglas. Bueno, del juego. apertura a varios bancos, claro. Sí, sí, Una- total. rapidez. Transferencias a otros bancos gratis. Casi que instantáneas instantáneas. también. Total. No, había una necesidad. Es que, claro, usted decía, como negocio, venga, tengo mi cuenta de ahorros, pago una cuota de manejo, no tengo rentabilidad, termino el fin de mes y tengo menos plata y además, o sea, muy jodido y es como mucho más lento. Ok, y entonces pasa ese año y ustedes logran 80.000 y dicen, la vaina va por buen Va camino. por buen camino, nos estaban queriendo, las redes sociales nos trataban distinto, pues poníamos una cosa y no nos fiaban. Que eso es buenísimo. Que eso es Pero bueno. es buenísimo Pero porque es raro. lo que usted decía, la relación con los bancos en ese momento. Desacostumbrados. No era tan buena. O sea, tremendo KPI, tremendo KPI. Y eso- NPS bueno, preguntábamos, o sea, eso iba mostrando pues avances. Y ahí, digamos, el siguiente año empezamos a hacer cosas súper bacanas de mercadeo que nos permitieron crecer. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, todavía, el Día Sin Carro en Bogotá Sí, claro. era un evento pues mucho más, hoy ya pasa más normal. Sí, Pero en cierto, ese antes momento era un- como los primeros, Día Claro. Sin Carro, pucha, ¿qué van a hacer? Entonces sacamos una campaña, el Día Sin Carro, y dijimos, vea, si nos comparten en redes lo que anden en bicicleta, les damos 1.000 pesos por cada kilómetro en la cuenta.
pero tienen que taguear esto en Facebook y no sé qué. Durante 24 horas. Durante 24 horas. Entonces todo el mundo, Neki, ese día vinculamos 10.000 personas Qué berraco. en un solo día. ¿Y la inversión cuánto? No, pues, terminamos poquito, porque es que, pues, Claro, era sí. la bola de nieve de todo No, el mundo hablando de eso. Y al lado eso de lo fue que les una costaba la belleza. adquisición de un cliente, pues Imagínate. era baratísimo. esos eran los indicadores que empezaba uno a ver. ¿Cuánto Claro. le vale adquirir a Neki un cliente y cuánto le vale a Bancolombia? Esto está funcionando. O sea, Claro, claro. eso, y ahí ganábamos. Ahí tenía sentido. Puntos de la Junta, puntos claro. de- Y claro, decían, esta total. gente está haciendo una vaina interesante. Total. Claro, porque es que usted le ¿Y dice... cuánto, se acuerda cuánto fue el que más logró ganar ese día? ¿Cuántos kilómetros hizo? Ay, Egan Bernal salió y hizo un apocalipsis. No, pues Mis claro. 300.000, señores. Y además, lo hicieron en moto muchos. Ah, claro, Pero claro. no, ¿qué importa? O sea, Ya. lo importante Era el boom mediático Sí. total. Pero sí, fue una. Y montamos eso en una cosa. Uno reclamaba, uno le compartía con un hashtag de esa época, no me acuerdo, en Facebook. Entonces también nos generó más seguidores en las redes Claro. porque había que postear el mapa. Decíamos, vea, póngalo en la aplicación. No me acuerdo cuál era la aplicación que había en ese momento también aquí en Bogotá, que hicimos como partner con ellos, pero pues ya no existe. Que uno le decía el mapa de lo que uno recorría, pues no como Como el Strava, pero como el Strava de ese de momento. esa sí. época. Sí, ni idea. Creo que Strava también estaba. Se podía poner cualquier aplicación que te mostrara el recorrido en Bogotá. Entonces lo mostraban, tagueabas, invitabas a seguir a Neki y cobrabas la plata en un chat con Neki sobre Facebook. Se explotó ese chat, qué mierdero. No, pues claro. Esas son las cosas que le pasan a los emprendedores. Claro, que con se los sale temas de control la campaña. Después resuelve. Y después Y llama al eso, presidente de pues, Bancolombia. Oiga, Llevábamos ya- 80.000 en un año y abrimos 10.000 cuentas en un día. Pues, todo eso pues pasa. Pero en ese momento era muy beta. Hoy en día la responsabilidad de ese tipo de cosas Claro. es distinta cuando tenés 23 millones de clientes y pues, el porcentaje de transacciones que pasa por Neki de Colombia es alto. Entonces, hoy, al día de hoy, ya Neki tiene 10 años de operación, ¿cierto? Sí. Si uno pudiera seccionar un poco esos 10 años de operación, ¿cómo sería? O sea, un ejemplo, los primeros 3 años, demo o de pruebas, después de desarrollo, ¿cómo fue? O en pandemia que algo pasó, ¿cómo sería En esa pandemia fue un disparador muy grande. Los primeros 2 años antes de pandemia, early adopters, jóvenes, nativos digitales, pues nueva terminología, un banco muy fácil, crecimiento? crecimiento bueno. Constante. Entonces entramos pandemia 16, 17, 18, 19, con 800.000 clientes. Ok, entonces ahí en ese caso, esos primeros 4 años Millón, sí. no se cumplió la expectativa de No. los 3 millones. 1 millón de clientes entramos a Estaban casi pandemia. que al 50% de lo que habían pensado, pero Sí. iba creciendo de todas maneras. Pero muy buena actividad, bien. La cosa estaba funcionando. Pandemia, entramos con 1 millón y salimos con 8. O sea, eso fue 2 años de pandemia, digámoslo así. Sí. En esos primeros años, e incluido pandemia, ¿crecían pero la operación era rentable o Todavía no. Es que, mira, eso es diferente? digamos que si la rentabilidad de este tema se da en la medida que uno vaya metiendo pues más productos. Un banco es captar y prestar. Claro. Nosotros todavía no habíamos metido nada de crédito hasta empezando pandemia. Les faltaba Empezando la otra parte. pandemia faltaba la otra parte. Pero queremos primero generar un modelo de relacionamiento que te permita entender mejor al cliente para poder hacer crédito responsable basado en realmente la capacidad de pago. Eso necesita paciencia. Es más fácil arrancar una fintech prestando plata, Claro. porque pues De llegas a una cobrar vez, de una. claro. ¿Sí o qué? Nosotros estábamos apostando a un modelo que sí, obviamente íbamos a llegar al crédito, pero partiendo de un modelo pues muy responsable de entendimiento y los medios de pago aportan y las comisiones por los productos y servicios que se pueden adquirir financieros y no financieros en el marketplace que tenemos y demás, pero no es suficiente para cubrir, digamos, el costo. Ok. O sea, La aplicación no le dice a uno desde hace cuántos clientes. Sí, estaba tratando de encontrar, pero no. creo que no. No. Quería entender yo Buen en qué punto. momento de la curva había entrado.
Pero ni idea. Yo Nosotros no me no sabemos, acuerdo no te cuando, acuerdas. cuando entré a Nequi. No, pero usted vio entrar en la universidad tipo 2016, o sea, yo creo que apenas abrió esa vaina, Tan 2018. temprano no creo. Yo creo No que sí. creo. Yo Sí. creo que la primera vez que lo vi fue en pandemia. Pues yo sí era ese público, o sea, Sí, nosotros sí en éramos el pandemia. universitario que era público objetivo. O sea, Sin sí, duda. sí, Sí, porque O sea, nosotros... yo sí me acuerdo que Nequi para mí es una cosa ya de toda la vida, o sea. Sí, porque usted siempre, usted en la universidad tenía, ¿era Helm? No, ¿era qué? Itaú, sí. Era Itaú, y usted necesitaba para pasarnos platos, Sí, usted porque necesitaba todos eran eso. Bancolombios, Todos yo era eran el único Bancolombia. distinto, entonces seguramente yo tengo Nequi Entonces, desde... usted sí es early Ahí, adopter. ahí. Y entonces 1 a 8 millones salen de pandemia, y después de pandemia, que sería 2023 a 2025, 2020, o sea, que son estos últimos 3 años, ¿cómo carajos crecieron de 8 millones a 23 millones? No, a ver, yo creo que hay cosas que están bien hechas pre-pandemia que permitieron que tuviéramos el producto que resolvía muchas cosas durante la Claro. pandemia. Y participamos en un montón de cosas que ayudaron a mitigar la pandemia. La distribución de subsidios, por ejemplo, que hubo que hacer en ese momento, participamos con el gobierno y estructuramos modelos para que le pasaran plata a las personas por Nequi, y ahí se pagaron muchísimos subsidios. Trabajamos 24 horas para lograr eso súper rápido, como todo lo que trabajamos en pandemia. Montamos un crédito con el Fondo Nacional de Garantías para emprendedores y lo distribuimos. En 20 días hicimos un producto de crédito en Nequi con el Fondo de Garantías para prestarle plata a las personas independientes que tenían problemas en ese momento. Entonces nos juntamos, pues no solamente era el producto perfecto para poder cobrar a distancia sin Y el tener que tener contexto personas, también. sino que nos montamos Claro. En y entender eso que era lo que fue- estaban y eso necesitando eso fue maravilloso. Pues eso fue primero como la sensación de trabajo para resolver cosas reales. O sea, yo creo que ahí mucha gente en Nequi se conectó realmente con el propósito de lo que genera, las posibilidades que genera una industria que no se ve que tan fácil, lo que aporta a la sociedad. Y ahí nos conectamos muchísimo más con el propósito, y eso fue una nota, pues. Y es por esos años en donde ese target objetivo cambia un poco de los jóvenes urbanos que Total. tenían en un principio a todo el país. a, eso- todo el a un país. poco más masivo, ¿no? Ahí ya, pues, se nos perdió un poco digamos, el cliente específico, y empezamos a tener, pues, una variedad de clientes gigantes. porque Lo, aún- lo rural. Es que la un- resistencia que existía con el datáfono la borró Nequi. Total. Porque es que yo siento que también esa era la otra. O sea, para mí, yo creí que se había concebido como para, pues, o sea, esto es desde la infinita ignorancia antes de hablar con usted, Andrés, que era para saltarse esa comisión del datáfono que a la gente le incomodaba tanto. Y literalmente cuando todos los comercios lo empezaron a usar, ya, pues, o sea, ya todo el mundo dice como recibe Nequi, o sea, ya ni siquiera le pregunta plataforma ni nada. En la punta negocios es eso. En la punta negocios, antes, de pronto ustedes, ya con las historias que están contando ustedes, que toda tu vida has visto Nequi, yo, pero bueno, en la punta negocios era uno, el huir. Yo me acuerdo que habían sitios que decían que no recibían compras con tarjeta menos de tanto. Exacto. Uy, eso era muy Ese tipo de importante. cosas, eso era Exacto. horrible. No, aquí no, Nequi no tiene ni topes mínimos, ni si uno máximos, quería pasar ni 500 los pesos, 500 weón. pesos, exacto. Y habían topes mínimos. Eso, romper ese tipo de cosas. No, porque si tengo que pagar menos de 10.000, pues el racional que teníamos nosotros. Si tengo que pagar menos de 10.000 y no me reciben medios de pago digitales, entonces voy a sacar plata en efectivo, y entonces voy a tener efectivo, y tengo que tener efectivo. Si vos rompes ese tipo de cosas, que te den 3 retiros, ¿qué comportamiento tenés vos? Tratar de te programás y sacas montos más grandes. Si no te dan límites, pues tenés más la plata digital y tenés Claro. menos efectivo. Esos comportamientos, entendiéndolos en el usuario, nos trazaron un modelo distinto de eso. No poner topes mínimos es súper importante. Claro. Y antes no se podían hacer transferencias menos de 10.000 pesos, creo. Mm. Pero no puede ser, ¿sí me entendés? Y eso cambió, y eso abrió la posibilidad de que muchas personas recibieran, y es gratis. En Bogotá encontramos barrios donde habían personas que vendían letreros de Nequi para que la gente apuntara el celular. Nosotros no señalizamos muchos los ¿Eso no es de ustedes? Eso lo empezó a poner la gente. Ahorita me quedé encerrado en una tienda porque no me... Ayer llegó tarde a una grabación. Ayer llegué tarde a una grabación porque compré un jugo de naranja y la señora tenía un letrero de Nequi gigante.
Y no sé por qué desde la aplicación de Bancolombia no le pude mandar plata a la de Nequi. Me decía que por un tema de seguridad. No sé por Claro, qué. debe ser que el QR que montó la señora pues no era... Es que en Bogotá hay muchos que son con el teléfono apuntado. Ujú. Y vos le transferís al teléfono. sí, Los sí. taxis en la costa, todo el mundo le dice, ¿cuál es el 315? Y le transferís. O sea, empezó a cambiar esos transacciones entre personas y eso empezó a generar un montón de posibilidades para los negocios. Y Nequi hoy es muy fuerte en pequeños negocios independientes, personas naturales que tienen negocios. Calculamos más o menos casi 3 millones de nuestros clientes son negocios. Y 3 eso millones. era otro cuento. Para tener un datáfono se necesitaba, pues, No, es que 1000 mil formularios. formularios de Exacto. seguridad. No, y Y usted- si no hacían transacciones le cobraban además Le el arriendo cobraban. del datáfono. Total. Es que yo creí que esa era la batalla contra Redevan, pues que igual también son partners, pues. No, pero digamos que no es relevante. Es todo. Y es una cosa súper valiosa. Uno no se imagina el valor que han tenido las redes de tarjetas. claro. Obviamente, que vos saques una tarjeta en cualquier parte del mundo y te debiten en tu banco en otro país y se compense y le paguen al comercio en Sí, otro lado. Eso tiene por debajo una red muy berraca No, de sí. muchas conciliaciones y que si reclamaste devuelvan y que vuelve y que debiten allá y el almacén. Eso Es verdad, uno lo simplifica. uno simplifica, eso suena muy mao, Pero hay es un que público que... yo qué relación como banco en Colombia tengo con ese almacén que estás comprando en la Conchinchina, no, nada. Es a través de los bancos, a través de las redes, o sea, eso es muy poderoso, pero no necesariamente está diseñado para todo el esa mundo. economía Exacto. de la calle. Y ahí hay una disrupción importante y eso lo cambió mucho Nequi, pero lo que hay detrás de lo otro es una cosa maravillosa, pues. Sí, de acuerdo. O sea, yo lo que creo, sí, Nequi apuntaba a un público que no iba a tener como ese tipo de ejercicio de ir a otro lado a pasar todo eso. Y no necesariamente otro, sino complementario. Sí, exacto. Porque uno usa complementario. ambas. De acuerdo. Y además Usted en ayer Nequi usó también Nequi, puedes- pero y en almorzó Nequi- y pagó en tarjeta de Sí, crédito. Y en Nequi exacto. puedes sacar una tarjeta también rápidamente y ese es el producto que lo teníamos, que no le había, a muchas personas creían que tenían que tener una tarjeta de crédito, pasar por un banco, sacar una tarjeta digital y suscribirse a Spotify. No era para todo el mundo. O sea, eso no había acceso a eso para las personas que no tienen una tarjeta. Nequi le entrega una tarjeta inmediatamente en línea y le puedes consultar el número, el código de seguridad y la fecha y ya tenés suscripciones. No, Los de O sea, Spotify y Netflix ya le dieron las gracias, ¿o no? Hablamos Pero mucho eso con sí. ello, pero realmente en el mundo y la disrupción grande que ha habido para las redes de Plataformas. pagos, Visa y demás, es empezar a entender que las billeteras y este tipo de soluciones son súper importantes para la aceptación. En las pasarelas de pago ya están vendiendo en el mundo, pues, digamos, del Ecuador para abajo, sobre todo, vendiendo estos medios de pago como parte de la garantía del éxito en estos países. Es que una plataforma que nos llegue con posibilidad de que las billeteras o Nequi sea medio de pago pierde la mitad de la población en Claro, Colombia. O sea, claro. eso es necesario. Y entonces ya se los botones de pago de Nequi están en casi todas las pasarelas, en PayU, en todos. Mercado Pues. Pago. Yo tenía una pregunta, Andrés. No sé si todavía pase, pero antes Nequi tenía un tope. ¿Eso sigue existiendo o ya no Sí, existe? pero se puede quitar. O sea, hay un producto que yo creo que fue una cosa maravillosa que surgió pues por ahí en el 2014, 2015, que la regulación colombiana sacó unas cuentas, en su momento llamaban cuentas de trámite simplificado, que eran cuentas que tenían topes de saldo, en número de salarios mínimos, no me acuerdo con cuánto arrancaron, que no necesitaban mucho papeleo en la vinculación para promover la inclusión financiera. Ese fue el producto con el que salió Nequi por debajo al principio. Pero vos podés, y nosotros concebimos pues esa como la puerta de entrada. Nadie necesita de entrada más de 2 millones y pico o 3 millones está en este momento para abrirse un producto y empezar a utilizarlo. Pero vos podés, y ahí arrancaba muy fácil, pero vos puedes quitar los topes, me tenés que dar otros datos, dónde trabajas, qué actividad económica, pero toma un poquito más de tiempo, pero puedes quitarle los topes a Nequi. Hay Es como muchos el clientes Nequi que no tienen básico y topes. el Nequi Y el Premium. Nequi Premium. Pues que usted y tiene es que dar, no es más pagar, datos. pero es dar más información. Dar más datos, exacto. Y la razón de eso era la regulación, que usted pueda sacar cuentas de trámite simplificado en par patadas. En par patadas. Y eso fue la palanca para crecer. Ya le puedes quitar los topes en cualquier momento. Ya. Entonces, eso pasó, digamos que después de pandemia y esos últimos 3 años, ¿qué es lo que ha pasado diferente en Nequi?
han sacado, cuáles son los productos nuevos que han sacado, qué ha sido de Nequi en esos últimos 3 años. Y un segundito antes, ¿en qué momento, si de pronto es ahí o antes, es que está ese tipping point en el que uno dice, cuando nos encerramos en ese salón, creamos una solución para un tipo de persona, que es muy bajo las metodologías que uno trabaja? Hay un momento en el que ustedes cambiaron eso a decir, es cualquier colombiano. Eso tiene que nosotros ser... no lo declaramos, sino que nos Les pasó. Es un poco emergente. La Pero- mayoría de las cosas que pasan en este tipo de compañías son muy emergentes de la realidad. Nosotros llamamos a personas naturales, estudiantes, obviamente los pequeños negocios, pero Nequi se volvió calle. Nequi, los Sí, letreros, literal. ahorita estábamos hablando, eso también fue emergente. La ruralidad es emergente, o sea que en Cabo de la Vela haya un negocio que vende artesanías con el letrero pintado por ellos que dicen Sí, Nequi. en Guayú, Eso, o sea, las eso- mochilas eso es Guayú una cosa- pintado eso con... es una cosa súper emergente. Entonces estamos hablando de los estudiantes de la Universidad Nacional, la Medellín, en los Andes, la Javeriana, ¿cierto? Estábamos como pensando en ese. Y hay muchas cosas emergentes. Obviamente hemos modificado muchas cosas. Nosotros no pensamos tener un contact center. En la pandemia nos tocó crecer de 0 a 100 en un contact center. Nosotros decíamos, ¿quién llama al contact center de WhatsApp? Esto va a ser como WhatsApp, que uno le ayuda a la mamá a resolver los problemas. Claro. Y no necesitamos Mares de nos sorprendió eso y tuvimos que crecer un montón de cosas. Parte de lo que ha sido como un reto de crecimiento que ha afectado algunas cosas de servicio ha sido esas cosas emergentes que nos ha tocado crecer de una forma muy grande, ¿cierto? Y eso genera unos desafíos organizacionales, tecnológicos gigantes. Ustedes han podido revisar en los negocios pequeños que tienen, que ahorita hablaba de un número más o menos de 3 millones, desde que tienen Nequi, ¿cuál es el impacto en ventas? O cuánta plata se ahorran en comisiones. No, las posibilidades de vender. Es que el ejemplo que lo ponemos a menudo, pero es que de verdad que en la costa, por ejemplo, es bastante. En Cartagena, un personaje que vendía gafas antes de Nequi, después de Nequi le cambió la posibilidad. ¿Quién va a la playa con efectivo? Claro. Bueno, las cositas no, tampoco te vieron haber tocado que nos colgamos un El collar. piscilago de Ah, plástico. sí, los he visto. Para protegerlo del agua. El Los he cepillo visto de en la- dientes. los he visto en la televisión. El de cepillo de dientes. Claro, sí. Ya la gente va con el celular nomás. Uy, se a me la había playa. olvidado ese producto. Eso me acordó mi papá con esa vaina cuando uno era chiquito. Se acuerda de un parque de agua de una. Se me Sí, viene sí, a la sí. cabeza todo el mundo. Pero me la dice, gente nos. Y además sabía que uno se iba con la plata más contada y le alcanzaba para, Claro. para gafas, no, la dejé en el apartamento. Esa posibilidad de que uno siempre va con el celular y pagar, le abrió todo, pues abrió muchas posibilidades de amplificar las ventas. Eso es lo más bacano de esto, es que los negocios son distintos y antes no se entendía eso. Y es que el problema es que uno sería chévere uno poder analizar, por ejemplo, no sé, un parqueadero. Lo que pasa es que los parqueaderos sufren es de alta demanda. Y lo que a uno le pasa es que uno a veces llega a un parqueadero y dice, oiga, ¿se puede pagar por Nequi? Y le dicen, no, solo efectivo. Entonces uno, bueno, me voy, pero igual el parqueadero está lleno. Entonces no sé si Pero las Nequi chazas, le esas impacte, vainas. Total. pero lo que pasa es que hay muchos negocios informales que lo que no quieren es tener trazabilidad de la plata, pero los que no les importa eso, pues Sí. seguro el impacto en ventas es altísimo. Total, O sea, total, es muy, muy alto. Hoy, pues a mí, yo sí lo hago. Yo no cargo, yo me voy a montar un taxi en Cartagena y le digo, Tienen X. recibe Nequi. Y si sea, me dice que es no, una afirmación. le digo, Gente. siga. Sí, todos igual, lo hacemos sí, yo igualito. igual. Yo llego acá al Dorado y digo la misma vaina. Aeropuerto, sí. Total. Entonces, Sí. eso sí, pues, o sea, a ese taxi le tiene que ir mejor que a otro, güey. Tiene que ser. Andrés, es que- yo tengo dudas. Yo tengo dudas. La primera, ¿cuál es la mayor fricción que tiene la gente para meterse a Nequi? O sea, cuando ustedes empezaron para masificar esto, ¿cuál era la fricción real? No, yo creo que nosotros redujimos muchas fricciones. Yo no te sabría, a ver, ¿qué puede ser? Yo creo que hay temores. La seguridad, por ejemplo, es una que hemos encontrado como temor sobre la seguridad. Que ese es una fricción. Nosotros pensamos, por ejemplo, al principio que iba a ser el acceso a datos. Hay veces el acceso a datos fue un desafío al principio, que habían Claro. zonas todavía que no tenían la suficiente cobertura. Nosotros no desarrollamos de entrada una solución con mensajes de texto como la que tenían algunas otras soluciones que con texto
dijimos, no, estamos pensando dentro El de 5 futuro años, el futuro universitario. no puede ser Los mensajes de datos, texto es se van a una acabar. mierda, sí. Eso, la experiencia de usuario es pues no construís una... Entonces arrancamos con datos. Entonces datos al principio fue un reto. Ya hoy Nequi cubre los datos en la mayoría de las compañías y no le consume datos, que era un desafío. La biometría nos costó afinar, digamos, tecnológicamente para que eso respondiera mucho mejor, pero se fue y se ha llevado. No, yo creo que es como en general la confianza de tener la plata en el celular, pues, y romper eso. Yo creo que ya está hoy Del otro superado. lado. Sí. Y mi siguiente pregunta era, ¿ustedes tenían comerciales que transformaron los comercios o fue una adaptación muy natural de la gente? ¿Sabe cuántos comerciales tienen X? ¿Cuántos? 7. Sí. ¿7? Puta, es que eso es lo que me parece más El mágico de el esa voz a mierda. voz es el mejor Sí. comercial. Obvio, hay gente de mercadeo digital, pero vendiendo, pues, y son puro B2B. Pues B2B es ir a conseguir a Claro para que monte las recargas dentro de Nequi o ir a vender Más como de botón alianzas pagos. que de que la Alianzas gente... que de uno a uno. Nosotros no creo que hemos vendido una cuenta con un vendedor. Pues, o Sí. sea, no. Usted nunca cogió un man de aguacates como, venga, Bueno, pongan sí, X. O sea, hicimos eventos, participamos Claro, en claro. ferias, ese tipo de cosas. Y hacíamos BTL, pues Claro, y más ahí la gente mercadeo. se descargaba, pero no como fuerzas de ventas. Es que no me la pareció- escalabilidad de la fuerza de ventas a veces es muy es muy jodida. jodido. Pero yo creo que ya hoy tenemos más. O sea, ya por ejemplo en algunas cosas que trabajamos en conjunto con bancos, las nóminas necesitan relacionamiento con las empresas Claro. y se hacen algunas cosas, pero en el uno a uno, nada. Pero Sí, va a porque- sonar muy lambón, pero hoy en día la fuerza de ventas son las 23.5 millones de personas que lo tienen, Voz a voz, que sí. usted le dice, Es Claro. que hey, lo va a pagar Claro. por Nequi, como así que no tiene Nequi, Sí, baja sí, esa claro. mierda, no joda que le quiero Claro. pagar. mi experiencia en Nequi es distinta a la de ustedes porque yo entré a pandemia sin saber qué es Nequi y salí y era la forma en la que uno pagaba cuando montaba bicicleta. O sea, Total, literalmente total. uno llegaba para la arepa de la señora y tome su Nequi. O sea, Sí, señorita, claro. una arepa y una ponimalta. Son 4.000, téngalo por Nequi. O sea, Así sí fue literal. Sí, sí, sí. No, que ahí salió el botón de pagar por Nequi a través de Bancolombia y pues era facilísimo. Exacto. Porque desde el principio estaba desde Bancolombia, ¿no? O Sí, ¿sí? desde Pero sí, escondido. sí, sí, sí. O sea, ahora sí es Sí, ahora transfiera más- Nequi de exacto. una. ¿Sabe qué me confundió? Nos hemos ido ganando ese espacio también. Exacto, sí, pero de obvio. acuerdo. A mí me confundió un poquito cuando salió Transfilla, como que desde mi perspectiva como cliente de Bancolombia, como que salió, yo no entendía muy bien, hoy en día lo entiendo mejor, porque pues es a través de diferentes bancos, pero en ese momento yo decía, es el reemplazo de Nequi, como así que, o sea, como que era un poco Es que yo confuso. creo que hay una cosa, y probablemente ahí tenemos un desafío todavía de comunicación, pero Nequi desde el principio ha considerado Sí. como quitarle fricciones a pasar a otros bancos y que es que si uno siente que su plata está atrapada en el celular, no la metes. Da miedo. ¿Sí me entendés? Da miedo Claro. meterla. O sea, si la voy a necesitar. Y nosotros siempre hemos pensado en que la apertura de poder pasar a cualquier lado es la capacidad de poder que llegue, porque si no, no va a llegar ahí. Las billeteras muy cerradas tienen dificultades de lograr fondear y nosotros quitamos esas fricciones. O sea, que usted pueda sacar el número de veces en todos los cajeros de Bancolombia, en todos los corresponsales y más corresponsales, que usted le pueda pasar a cualquier otro banco y Transfilla desde el principio. Nosotros fuimos de los primeros bancos que entramos en Transfilla Claro. gratis. Ya. En pandemia, las transferencias ACH, que en ese momento no todas eran por Transfilla, sino que uno manda la transferencia y se demora para llegar hasta unas horas Sí. o los fines de semana hasta el lunes. El modelo pues viejo de transferencias interbancarias también se dio gratis en Nequi. O sea, usted podía pasar a cualquiera y de recibir de otro banco a Nequi también. Ese proceso, eso es como, está en el ADN de Nequi, porque si vos restringes eso, ¿qué es lo que pasó? Que como se volvió tan, casi todos tienen Nequi, entonces se mueven entre Claro. Nequis, pero la verdad es que ponerle barreras a la salida y entrada de plata no es una buena estrategia Yo siento- desde nuestro punto de vista, De acuerdo. porque es que no va a llegar. Claro. Sí. Ese es el maldito problema de las tarjetas de crédito. Cancelar una tarjeta de crédito es, o sea, es un camello. Total, ahí sí le ofrecen a uno un montón de No, para dársela eso es así, pero vaya y cancela. Entonces que tiene que pagar y al día siguiente entonces uno se embolata y entonces al día siguiente preciso le cayó la cuota de manejo o le cobraron interés o alguna vaina y tómelo.
Siempre es así. Eso era una sorpresa. Nosotros tenemos todavía en el perfil un botón de cancelar. Y con usted da a cancelar, cierra la cancela. cuenta y tal. Ya, y la Le dice, le quedan unos pesos que se la quiere mandar a alguien o qué quiere hacer con esto que está aquí, pero se cierra. O sea, es que eso es como muy auténtico. Es la muy- naturalidad de su confianza. Es que es como si uno tuviera la plata en la billetera. es Es lo que que siente usted uno decía que un poco. pierde independencia. que es una de las 3 razones por las que crearon Nequi, es la gente sentía un poco de rabia hacia los bancos. Total. Y parte de la rabia también es porque uno los concebía como mañosos. Entonces era como, no me dejan salir, Transparencia, letra me menuda. quitan vainas, o sea, y esa era un poco la rabia de la gente con los bancos. Si ustedes se quieren salir, sálganse, no hay pedo. Ahí está su Ya, plata. yo estoy intentando cancelar una tarjeta de crédito con un banco que no voy a mencionar, pero me piden una clave telefónica y una verificación de seguridad que usted cree que yo me acuerdo. No. O sea, esas mierdas, o sea, cómo llamar el nombre, o sea, unas cosas que... Pues Oiga, entonces yo estoy en también- ese camello, Yo güey. estoy igual con un tema, el operador del internet. Boletel. Tampoco voy a decir quién, pero también es muy complicado. Pero Que hay que mandar el aparato. No, hay que mandar pero- el aparato. no, pero sé lo a que- dónde. Lo peor del tema es que llego yo y me mudo. Y yo feliz quería mantener mi relación con ese operador. Llego a mi nuevo apartamento e intento hacer el traslado. No me dejan hacer el traslado. Una vez logro hacer el traslado, me dicen que en ese edificio no opera y yo quiero cancelar porque pues no hay opción de tener con ellos y no me dejan cancelar. Y no me dejan. Y lo único que me dicen es, se lo quiere trasladar a otra persona. Entonces, Lo tenía que heredar. lo que tenía era, y yo me iba enloqueciendo, pero no importa. O una, Pero por una- eso es que llega un Starlink que uno puede sí, en un segundo. pone eso la la cosa, rompe. uno la instala y puede inhabilitarlo si Claro. no lo está usando ¿Y y vuelve y lo sabe qué es lo prende. peor de todo? Que yo había quedado tan contento con la experiencia de ese operador de internet en mi otro apartamento, que si el operador me hubiera dicho, quiere cancelar, y yo hubiera dicho sí y me cancelaba, yo estaría Uy, todos no. los días pensando, ¿cuándo voy a poder otra vez tener ese operador? Pero con esa mala experiencia de cancelación, hoy en día no quiero volverlo a ver. Pero quería volver a una cosa de Nequi que también me encanta y es eso que hicieron ustedes con los números telefónicos, que me parece una genialidad. O sea, yo me acuerdo que cuando yo vine aquí por primera vez, me decían, ¿cómo transfiero? Uno, no, su número de celular. Y yo, ¿qué? ¿Qué tiene que ver mi número telefónico con mi cuenta? Entonces uno decía, ¿pero qué es esto tan Es una del maravilla. putas? Y me imagino que detrás de eso, no quiero saber la operación que hay, porque ese número no tiene nada que ver contra todo lo que ustedes tienen detrás para camuflarlo, que lo único que hace es ayudar al cliente. Pero eso es simplificar, eso es darle una vuelta a la tuerca Claro. de la banca tradicional. Para hacer una transferencia, y eso está cambiando pues también, y ya esto ha sido una tendencia, tú le tenías que pedir la cédula porque para inscribir la cuenta, Claro. el número de la cuenta y el tipo de cuenta. Sí. ¿Sí o qué? 3 datos que vos... Entonces te va a pagar el carpintero, número de cuenta. Él tenía por ahí un papelito que... No, además, Sí, ¿quién en Colombia se sabe la cuenta? Yo Bueno, creo que nada, muy poquito. Pues nosotros los viejitos. Los del estuche sí, sí. Pero de la playa. ya no, ¿sí o qué? Eso era un proceso que no facilitaba la posibilidad de hacer una transacción una vez. En cambio, decirle el número es muy fácil. O tenerlo en los contactos. O sea, yo para Claro. transferirte a vos no te tengo que llamar a preguntar a dónde te transfiero, sino que miro los contactos dentro de Nequi, transferir, voy a los contactos, me sale en la lista de contactos que tengo, lo busco, ahí sabe que tengo Nequi, lo selecciono y se te fue. Y a vos te llegó un mensaje diciéndote que ya te pagaron. O sea, breve. cambiaste, le diste una Sí, vuelta a la cambió. tuerca a la cosa y eso es facilitar. Y eso es un concepto muy bacano y es una llave. Y vos puedes cambiar el número del celular el tuyo, porque cambié de operador y cuando no había portabilidad, pero te toca otro número. Lo puedes cambiar, cambias en Nequi y seguís teniendo el nuevo número en Nequi con la misma cuenta. No, el puto. Eso es una llave. O sea, la tecnología que hay Tremenda. detrás para que ese número esté. Nosotros enmascaramos, por detrás hay un número de cuenta. Claro, En el obvio, sistema obvio. Sí, sí, sí. contable hay un número de cuenta que es único y es tuyo. Y pusimos una capa en la mitad que simplifica, le quita esa. Y esto puede cambiar, este no. Qué chimbo, claro. Esto Claro, no. la cuenta siempre va a ser la misma, Exacto. pero cambia la capa. Total. No, eso es Y espectacular. eso ya es, digamos ahorita con la entrada del Banco de la República con un sistema de transferencias inmediatas, ese se volvió el modelo, ya el estándar. Entonces ya va a ser, vos puedes definir el correo o el Lo que quiera. teléfono o el dato que querés utilizar de llave. A nosotros nos encanta el teléfono, siempre ha sido el teléfono para Nequi.
porque vos lo tenés en los contactos y normalmente vos le pasás a los contactos. Le voy a pasar Sí, ya hay al un trabajo entrenador, al avanzado. Ya usted paseador tiene, el que me lleva a los perros o lo que sea. ya usted tiene un montón de cuentas inscritas. Inscritas, no por tiene que decirlo así. exacto, total. Eso es una De- genialidad. Hay otra vaina que me gusta a mí en X y es que para mí es un gran rompehielos. Cuando voy a pagar en un comercio, que le voy a transferir a alguien y me dice, y me sale como las tres primeras letras del nombre, asterisco, asterisco, las otras. Y uno verifica que... Y uno sí. es como Ramiro Pérez. Y el man, sí, buena, tú, no, ahí está. Una belleza. Yo siempre juego con esa Yo no, huevona, yo ¿usted no no? había, no había hecho Hay eso. una pero- cosa, hay una Yo cosa trato bien, de adivinar. bien bonita que no la han mencionado, pero es una nota. Y es que si ustedes ven en los bancos, el texto de la transacción lo define el banco. Ustedes en X pueden, cuando usted le transfiere a alguien, usted le escribe el texto. Sí. Entonces es medio cortico, pues, no es una... Claro, no es pero le puedes poner un una carta. emoticón y tan. Y eso es... Y ahí en redes hay muchas cosas. Háblame por Nequi. Pues, Claro, obviamente, claro, ya claro. se volvió en estos días que hubo una caída de Twitter o no sé de cuál, de WhatsApp. En Twitter, tendencia, háblame por Nequi. La gente da Claro, un claro. peso. Y como no hay mínimo, Total. Una berraquera. Yo Eso tengo, es yo tengo una una nota. pregunta. A mí me apasiona mucho ese tema de los rebrandings y yo sé que en el 2023 más o menos ustedes hicieron un rebranding. ¿Cómo fue esa decisión y cuál fue la razón de hacerlo? Yo creo que habíamos, digamos, como evolucionado un poquito la propuesta, pasar de pagos a empezar a volver más integrales en la propuesta de valor, a crédito, y no hemos hablado de crédito, que eso es una belleza lo que hemos hecho. Significaba como madurar un poquito la marca. Total. Y construimos un modelo de marca y lo lanzamos y fue pues muy bonita la campaña basado en esas historias que hemos hablado un poquito, de que la gente escribía Nequi Claro, claro. mal escrito, inclusive con K hay muchos letreros, se recibe Nequi con K y con I. Y eso es bacanísimo porque es que las carretillas de las ventas de la calle es la economía de Colombia y ahí están los letreros y la mayoría de los letreros son construidos por las... Entonces, eso nos inspiró un poquito y lo simplificamos. La verdad es que hacer Claro. esos rombos que teníamos antes era más difícil, entonces le facilitamos a la gente que no es sino una N y un puntico y eso ya les queda más Para que lo bonito. pintaran. Entonces tiene pues mucho de esa historia y nos ¿A fue usted le súper bien. gusta el branding o le llama la atención eso? ¿O usted es más numérico, más de tecnología? No, O sea, ¿se metió en ese cuento o simplemente dijo, Sí, sí. le parece chévere? Me gusta. Y fue bien acogido por la gente? Súper bien nos fue. Es que los cambios de marca son tenaces. Uf, bueno. Pero necesarios. Sí, total, pero son duros para las compañías. Para muchas- entenderlo. En X esas cosas fluyen muy rápido, muy fácil. Tenemos un modelo de decisión rápido, hay personas que saben mucho de mercadeo, nos apoyamos, testeamos, pero decidimos relativamente ¿hace rápido. cuánto fue? ¿2 años? 2023. Sí. Sí, ¿no? O sea, a mí me pasa que yo ya no me acuerdo del pasado. Yo siento que eso es un buen cambio de marca. En los Claro, triangulitos sí. esos. Y más Como- delgadita la letra, Sí, sí. la tipografía era más delgadita. Y era mayúscula, creo. No, ya ni me acuerdo cómo era Sí. el cambio tampoco. Venga, Andrés, ¿cómo es ese chisme de que usted se sueña que algún día la app tenga un modo rumba? Sí, ese es muy bacano. Parte de lo que veíamos, sobre todo en esa época, es que uno decía, salgo con efectivo, porque es que si me emparrando, me gasto toda la plata con la tarjeta. Entonces la gente le daba un poquito. Entonces generamos unas herramientas que vos puedes como esconder plata. Ese ese billete que vos tenías como doblado Dobladito. en la billetera, que no lo sacabas, sino cuando un aguacero me tocó coger taxi, no hay nada que hacer, paque. Saco el bolsillo. Esas funcionalidades están en Nequi. En Nequi hay una cama del colchón que vos lo puedes proteger con otra persona. Por ejemplo, si no, vos no me autorizás a gastarme eso y te manda un mensaje. Con la señora. Ese tipo de comportamientos son el comportamiento humano. Uno tiene frasquitos, separa plata, hay plata, la plata es con propósitos distintos. Eso pues, uno tiene que tener demasiada plata para que no le importe en qué se gasta. Uno siempre reserva para una emergencia, Claro. para el viaje que quiero hacer. O algo entonces, esas herramientas están y la rumba era parte de los temores que encontrábamos en eso, pero también qué bueno no ser como
como mojigatos y cuidar a la gente. Entonces, modo rumba, todo para el disponible y rompo todos esos bolsillos, esos guardados y estoy en modo rumba. Y entonces era un cuento, pero no lo terminamos montando así. Pero una nota Era que el uno colchón pusiera para la rumba. Sí, como cuando uno se le activa el modo rumba. Que Se emocionó. modo rumba y tal. Paulín, yo pensé que al revés iba a decir como modo rumba, como poquita plata, todo cerrado. No, modo rumba me fui ya. Yo creí que era para Mañana compartirlo. pensamos a ver cómo volvemos. Yo creí que era para el amigo que no pone, uno pone modo rumba y uno dice, estoy rumbeando con estos manes. Todo el mundo ponga de su disponible 100.000 ahí. Claro, me dio un split ways ahí. chévere. Exacto. Pero hay una cosa muy bacana que tienen aquí, es que vos puedes pedir plata a varios y él te va diciendo quién te va entregando. No sé si van a pedir. No sabía eso. Por la opción de pedir, puedes seleccionar a las personas y le va, Claro. manda, o sea, yo pagué y estoy con ustedes tres, los busco, les dio pedir y les pido a ustedes tres Buenísimo. y ya me muestra quién me ha pagado. Ah, eso está muy Sí, es bueno. muy práctico. Y Sí. ahora sí, hablemos de crédito. ¿Cómo fue la cosa? ¿En qué momento nació? Bueno, Crédito tiene una historia muy bacana y es que nosotros pusimos se llama un fake door, una opción de crédito que no habíamos desarrollado producto y pusimos crédito. Entonces la gente le daba ahí Para 4.000. tantear el interés. ¿o qué? Regístrate. Sí, entonces, ¿y qué estabas esperando encontrar aquí? ¿Cuántos ibas a pedir? Disculpa, ya lo estamos haciendo, después hablamos. Entonces, obviamente crédito, usted abre un letrero que dice crédito y ahí le entra mucha gente. Y sacamos como información de cuánto iban a pedir y ahí tuvimos el primer producto de crédito que se llama Salvavidas, que era un crédito que es para cuando la quincena es muy larga. O sea, es un crédito a un mes, entre 100 y 500 mil pesos, que se paga de una al mes siguiente. Y ese era el monto que necesitaban. Es que ¿Con qué intereses? se cobra el interés dentro de los términos de usura, pues eso se mueve, se ha movido pues durante Claro, el tiempo. pero cuando- ok, ya. Eso es un solo pago, intereses. Es un crédito que Panequi es como empezar a construir confianza también. Es que la construcción de confianza es de lado y lado. Yo confío en el banco, le entrego la plata, pero el banco también confía en mí y, Claro, y y me sé da que pago. conocimiento y sabe que soy buena paga. Entonces es un crédito de iniciación, de iniciación en el mundo de crédito. Y ese lo lanzamos en su momento. Nos dio muchísimos aprendizajes. En pandemia lanzamos ese en 20 días, que ese sí era 36 meses, Ok. que se llamaba Paracaídas. Y ya tenemos un crédito. Los nombres son buenísimos. Está bueno. Pues sí, era Paracaídas. Claro. Sí, literal. Literal, sí. Y ahora tenemos un crédito que ya va desde, tenemos el salvavidas y el propulsor, ya le estamos cambiando un poquito algunas cosas, que va de hasta 25 millones de pesos dependiendo de la capacidad de pago, desde 500 mil pesos. O sea, ya nos movemos hasta 36 meses y ya es dependiente, pues vos jugás con la ¿Hay funcionalidad. tenía forma de que le una digan a duda. uno que no? Sí, claro. Exacto. Claro, Ok, ok. claro. Como Es un que crédito. esto es crédito. Entonces, ¿cuál es el concepto que desarrollamos? Tenemos millones de transacciones. Eso nos ha permitido entender mucho más el comportamiento de pago. Antes el que vendía gafas no sabíamos cuánto vendía y no sabíamos si podía pagar un crédito. Entonces era irresponsable prestarle plata. Claro, ya sabe Hoy cuánto. sabemos cuánto vende, ¿cierto? Y yo estoy vendiendo gafas, con ustedes vendiendo gafas en la playa, pero bueno, qué Nuestra pena, Es que qué pena, pero tenemos, hablando de la tenemos un competencia. vendedor en la playa que recibe Neki, cómprenle. No había caído en cuenta No, de ese es parte de la fuerza de ventas de Sajú. Exacto, sí, sí. sí, sí, Nosotros sí. también tenemos como 7 comerciales en la playa. En la playa. Me parece. Ahí en Cartagena, en Morros. Entonces, ¿dónde íbamos? En el man que vende gafas, que usted sabe cuánto vende al mes. Antes Y ya ahora sé sí. cuánto vende. Entonces ya hemos desarrollado unos modelos Claro. de crédito mucho más sólidos para poderle ofrecer a más gente crédito y eso ha permitido masificar el tema de crédito y ya llevamos 3 años avanzando con pues no, ya 5 años Claro, avanzando con sí. pero los últimos 2 años han sido una aceleración en el tema de crédito muy bacana. Yo le puedo preguntar como una cifra como para darle a uno perspectiva de más o menos de cuántos créditos o cuál es la tasa de... Uy, sacó Aquí la tengo pastel de la las pasteleada. cifras, sí, no me Porque la idea, o sea, para uno entender más o menos, Bancolombia le presta cuánta gente que pide el crédito y Neki le presta cuánta gente que pide el crédito, o para entender. difícil. Creo que Mira, eso es lo yo les voy a dar, mismo. yo les voy a dar unas cifras No sé, de importantes. pronto No. el porcentaje No. es más alto. Nosotros Pues, tenemos un porque de modelo, pronto usted, claro, nosotros usted hemos tiene mucha más desarrollado un información. modelo- nosotros hemos desarrollado un modelo propio de entendimiento de los clientes y es un perfil distinto claro. al modelo.
Nosotros, para que tengan una idea, trabajamos en un modelo de preaprobados. Es decir, nosotros los analizamos a ustedes, la transaccionalidad decía, les podemos prestar tanto. Y se lo ponemos disponible. Cuando vos entras al crédito, ves que tenés crédito ya preaprobado Sí. y lo puedes utilizar. Y eso, para que tengan una idea, a 2 millones de los clientes ya les tenemos preaprobado por 6 billones de pesos. O sea, lo que hay preaprobado para los O sea, si todo el disponibles, mundo mañana coge su 6 preaprobado, billones de prestan pesos. 6 billones. 6 billones Eso es en Nequi. en Nequi. Claro. Solo en Nequi. Eso es una belleza. O sea, eso es Pero una sí. nota. Claro. Una nota. Y eso es crédito para personas que nunca han accedido a crédito. O sea, su primer crédito ha sido gigante. O sea, en este momento todavía en los números de Nequi es bajito. Para que tengan una idea, nosotros en promedio pasa por Nequi. En promedio el saldo en Nequi de cuentas está más o menos en 4 billones de pesos y tenemos prestados 800 mil millones de pesos. O sea, 4 billones es el promedio de lo que está En circulando en Nequi, pues en saldos y en transacciones del uno al otro y demás. Y 800 mil millones de pesos es lo que hemos prestado. ¿Cuánto es una tasa normal en el sector financiero? O sea, de No, pues, Finito. esa más correlación. No. O sea, si usted tiene 4 billones, No, normalmente las entidades inclusive se apalancan por encima, Prestan van más y de- consiguen más fondos para poder prestar más. Nosotros todavía tenemos un saldo ahí, pues digamos que nosotros estamos dentro de Bancolombia y los recursos se utilizan en la licencia bancaria de Bancolombia y en los libros de Bancolombia, pero Claro, es pero una cosa es el número de- Para tener una idea de las magnitudes de Nequi, pues en números. Y otro dato que es súper importante, que a nosotros nos parece que es una potencia muy grande para seguir desarrollando el tema de crédito, y es la cantidad de transacciones. Ayer fue el día en la historia más transaccional de Nequi, 53 millones de transacciones. 53 millones. 53 en Por un eso día. no salió el de jugo de naranja, weón. Fue por Estaba esa vaina. colapsado. Estaba ¿Qué, pero colapsado. qué pasó ayer, man? No, es lunes primero del mes. Quincena todavía. Claro, había- entonces la gente le entra plata Sí, y sí. le Más da una vaina a Juan plata. Manuel, cuadro lo de Y fue el más Johnny, alto de la historia. Pues sí, había sido como 52 y pico. El Black Friday de noviembre que cayó en fin de mes también y quincena. O sea, Claro, y como la base va subiendo, pues Va obviamente las transacciones así. Felicitaciones. muy bacano. sí. O sea, ya superaron la felicitaciones. población de Colombia en En una transacción. transacción de un día. Qué Hijo de- locura. O sea, ¿cuál es el Sí, el promedio ayer de transacciones por colombiano fue más de uno. uno Sí, 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 punto total, sí, o sea, total. Wow. Claro que es que un cliente hace varias, pues, Sí, y sí, vuelve sí. y entra, el otro llegó. No, pero sí, para sí, que suene más sí, chimbo. sí, 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 sí. cuál es ese como ticket promedio? No sé si esa es la palabra, pero el Monto de promedio. transacción No, por- no, el monto que tiene la gente disponible en su Nequi en Colombia. Hay como, o sea, hay un Pues, promedio. haga ¿O la eso es división, muy- 4 Pues sí, son billones 20, dividido 23 23 millones. millones. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que uno mira los activos porque, Claro. digamos, nosotros somos, en este tipo de plataforma, uno lo que quiere es que la gente esté activa, No que importa mire, cuánto que lo tenga, sino que vaya utilice, que lo vaya que moviendo. que lo mueva. Claro. Porque es que el valor está en utilizarlo, pues el valor, pues lo que le aporta a la gente. Entonces, de esos 23, 17 y medio hacen por lo menos transacciones monetarias en el mes. Hay gente Ya. que lo tiene guardado, vos dijiste que salís a montar y no siempre lo utilizabas. Hay otros que, ¿sí me entiendes? Claro, Entonces, esos son 17 y medio los que utilizan con transacciones que mueven plata. No solamente entrar a contemplar el saldo o el bolsillo, sino Claro. a transar. Eso es un número, ese es el número sobre el cual nosotros miramos más o menos los planes, porque Claro. miramos es sobre clientes activos. Esa es un poco como la métrica que tenemos. Y de esos 23, ¿qué porcentaje tienen crédito? El crédito lo tienen en este momento como 500.000 personas. Va a pastelear. Pastelier. Está empezando, pero está muy bien. A ver, Juan Manuel, Sí, no, vamos no a haga ver. copialina. En el 2024, para que tengas una idea, tenemos 503.000 créditos y a 348.000 usuarios le hemos prestado este año. Venga, pero, En o el sea, 2024, perdón. mi pregunta ¿es más fácil conseguir un crédito con Nequi o con Bancolombia para que me conteste así? ¿Sí o no? ¿O con Bancolombia o con Nequi? A o B. Es un comercio que cobra todo por Depende. Nequi. Si usted es un usuario de Nequi, es más fácil en Nequi. No, O sea, no. si su Claro. cuenta principal está en Nequi, O sea, si usted su tiene la movimiento actividad, está ahí. en Nequi, en Nequi. Claro. Claro. ¿Qué? Lo que pasa es que Bancolombia tiene créditos hipotecarios. Nosotros, si vas a pedir para el crédito hipotecario, eso no todavía- tenemos, todavía no. Todavía no tenemos ese producto. ¿Sí o qué? Sí, como, pues yo Dependiendo. creí que era más sencillo en todos los casos en Nequi, pensando en que, pues, o sea, digamos que la
el flujo del dinero de esas personas que usan, que son más comerciantes y todo eso, se mueve casi todo en Nequi. Entonces Sí. ustedes tenían el historial más, Sí. pues como más a la mano, pues por decirlo así, y montos, además como eran montos más pequeños, eran más... Montos más pequeños, sí. No, pero Bancolombia tiene una Pero el sitio más fácil para pedir un crédito es donde Sí. uno reciba su plata. Sí, acuerdo. sí, Ese claro. es como... Porque ya Pero lo no conocen. califican a la gente distinto, Porque saben. pero pueden tener métodos de Sí, calificación para sí, pruebas sí, distintos. sí. O sea, digamos que la gente de Bancolombia pues la podrían medir de una manera distinta a Nequi, lo que podría ser Pero más fácil que así, el Nequi así vaya. mismo usted está pidiendo un monto diferente en cada plataforma. Probablemente lo que usted vaya No, a pedir en Nequi- suponiendo un El mismo transeúnte, producto, exacto. El mismo producto. Sí, no, yo te resumiría, yo creo que uno, donde utilizas más el producto, donde te pueden calcular mejor tu capacidad de pago, en ese banco te van a prestar más fácil. Ok. En esa entidad te van a prestar más fácil porque ahí entendés. Por eso nosotros prometemos algo, digamos, como que no es digamos, una promesa, porque uno no puede garantizar que le pueda prestar a todo el mundo. Y lo más importante en el tema de crédito es hacerlo de una forma responsable. De nada sirve prestar a una persona que no va a poder pagar para que se le vuelva un problema y eso es una trampa. O sea, el crédito cuando la persona no lo puede pagar es una trampa para la Claro. persona. Claro. El crédito que sí puede pagar es una palanca para las personas, o sea, para crecer su negocio, para ponerle 2 mesas más al negocio. Eso lo vas a poder pagar y ese entendimiento lo tratamos de tener nosotros con los modelos y con la analítica que hacemos para poderle prestar. Ojalá uno le pudiera prestar a todo el mundo, pero Claro. no es responsable. Pero en Nequi la solicitud del crédito no funciona así, ¿o sí? O sea, Sí, no... usted puede. Nosotros tenemos preaprobado. Yo les dije 6 billones de pesos en 2 millones de O sea, clientes, igual algo en así. Nequi ya mismo. Pero, Mentiras. pero, fuera de eso, puedes entrar a solicitar y hacemos el análisis en tiempo real. Pero y te también le decís como contestamos. uno le dice al Sí, banco que yo venga, necesito quiero abrir una nueva sí. tienda, en Nequi uno también escribe, Sí, sí, venga, sí. necesito la plata, es para abrir poner dos... Y pedís el crédito y ahí, en ese momento, en tiempo real, te analizamos y te decimos, sí, ahí todavía falta, ojalá uno pudiera probar más, pues, Claro. pero todavía, pues, hay que mirarlo. Creí que iba a haber menos fricción por el tema de que en los bancos siempre es declaración de renta, que esto, que aquello, que lo uno, No, que lo otro. sin papeles de esa Es que historia. Nosotros nos encargamos de buscar todo. Sí, vamos a centrales de Claro. información, a Datacred, A buscar. a buscar la información, a la seguridad. Sí hacemos todo eso, pero no le tenemos ningún papel adicional. O sea, no es. Entonces, solo sin por un eso papel, creí que la sin un tasa iba a papel. ser más Sí, no, grande, eso pero sin no. papel. Bueno, le tenemos un regalo, Andrés. Oh. Pero Pa' que escoja, pa' el que problema del regalo es que usted tiene que escoger entre 3. Y cada uno le escogió unas gafas. Usted pues tiene que escoger la que más le guste. Nosotros tenemos un concurso ahí que vamos ganando puntos según los invitados, las gafas que escogen. Y pues usted, si quiere, se puede quitar los audífonos, ponérselas. Y usted nos cuenta que Preste le el gusta. iPad para usarlo de... ¿Esto tiene alguna trampa? ¿Voy a caer en alguna cosa? No, no, de no, bullying no, aquí? no, no. El bono de fin de año, cada uno de nosotros escogió una de esas. Ah, ok. Y hay bono para el que más puntos saque este año. ¿Ah, Los sí? otros dos se Ah, joden. ok, Exacto. ok, ok. y No, se le- mentira. y se le, Es solo un se le concurso transfiere ahí al por- Nequi. Juanma, si quiere ayudarle usted. No, es un concurso interno. Ah, ok. Y como vendemos gafas, una de lo que deberíamos hacer muy bien es identificar qué gafas debería usar pues, Yo. los invitados. Sí. Entonces, acá es un concurso para ponernos a prueba. Se puede quitar puede frescos quitar que los los audífonos para que se audífonos. las pueda probar. Pero no saber también porque usted tiene formuladas y le estamos dando de sol. No importa, yo me veo. Lo estamos yo soy enredando. sobre todo miopía y astigmatismo, ¿no? Tengo de todo. Igual que yo. Y en cerquita veo súper bien. Todos escogimos la colección de Vivo Acetato, que es como la gama premium que tenemos en Sahú, que son hechas a partir de un acetato que es hecho a partir de celulosa vegetal. Entonces es la forma de hacer gafas de acetato con el menor impacto ambiental posible. Y se las Tremenda. compramos a un tipo en Cartagena. ¿Sí? Y recibe por Nequito. Reciben Neki, yo ahorita me llevo uno. No, si quieres recibimos Neki, Neki. paila. Obvio. Pero usted sabe si recibimos Neki, ¿cuál Por la Neki página es? web. Botón no tiene un botón Neki. No, Es que nos botón estamos Nequi no pasando a tenemos. Wompi. Ah, ahí está el botón Neki. Y el Neki empresarial está conectado a la cuenta de la empresa. O sea, uno puede Usted lo tener puede Neki como conectar a empresa. Neki como botón, cuenta receptora en Bancolombia, por ejemplo. Ok. Pues no hay. El botón de Neki para las empresas termina en cuenta en Bancolombia. Ok. ¿Y entonces qué tengo que decir? No, ¿cuáles son las que más le gustan? Y esas se las lleva. Y ese es el regalo.
volver a mirar estas, que no tenía, estaban más cercanas a mi gusto estas en el principio, pero estas me gustaron. Y mientras tanto le vamos haciendo preguntas de WhatsApp, de Instagram en realidad. Ayer le avisamos a nuestros Está oyentes. bacanísimo. ¿Esas? ¿Cuáles se ¿Te quedaron llevan? con Voy a llevar esas? estas, ¿Quién son ganó? distintas. Santi. Ay, Santi. Andrés, weón. yo no analicé muy bien. Yo sabía que usted se iba a arriesgar en esta ocasión. Esta es una decisión más arriesgada. Más arriesgada. Yo era el de las otras. Yo dije, Estas dos, man, estas dos. conservador. A mí sí me usted despachó, fue usted de es una. intraemprendedor, se Estas le me parecen un notaba. poquito chiquitas para mí. Sí, Claro, sí, claro. Sí, Juan Manuel erró desde le el faltó principio. Ah, pero no podía ver el Por tamaño. Salí No. más cachetón de lo que vos... Le queda una chimba. Yo Chévere. como... Listo. Bueno, Entonces vamos con las preguntas. por favor, Venga, fresco, ya. apúnteme uno, por favor, uno más. has ganado mucho. Sí, no, ya la voy mesa. arriba, sí, sí. La verdad, la verdad. ¿Y el segundo quién es? ¿Quién es el segundo? Yo. Como el chocho. Venga, le vamos a hacer preguntas así que hicieron los oyentes, televidentes de nuestras redes. La idea es que sean preguntas pues rápidas, corticas y al pie. ¿Listo? ¿Qué consejo le da a alguien para que quiera emprender dentro de su empresa? Intraemprender, por decirlo. En una empresa en la que esté trabajando. Yo creo que volver a lo básico y escuchar a las personas, a escuchar al consumidor, al cliente, y tratar de interiorizar esos insights y escuchar mucho. Pegues un poquito el micrófono, Andrés, por Listo. favor. Escuchar mucho. Esta pregunta la hace William Aguilar. ¿Nequi compite con Bancolombia? Sí, digamos que no hay somos una única compañía, grupo, pero obviamente en algunos puntos competimos, pero yo creo que como grupo entendemos que es mejor que Nequi o que Bancolombia gane en algunos casos a que sea un competidor. Perfecto. ¿Va a desaparecer el efectivo? En Colombia es un reto muy grande porque tenemos unas fricciones importantes, el impuesto, la informalidad todavía y la ilegalidad. Yo creo que todavía nos quedan unos años de efectivo en Colombia. Sergio Sosa pregunta, ¿cómo fomenta la creatividad en Nequi? Nequi tiene unas formas de trabajo muy bacanas. Yo creo que no cuestionar mucho el error, aprender, dar como libertad. Yo creo que los perfiles y las personas que tenemos en Nequi son bastante heterogéneas, entonces yo creo que hay mucha construcción colectiva, así como la diversidad y el escuchar a los clientes. Nosotros somos súper pendientes de lo que nos califican, cómo nos estamos utilizando. Hacemos mucha analítica sobre el comportamiento de las personas, ahí partimos mucho. Tenemos mucha información para poder construir pues, por ahí. ¿Qué tanta importancia le da al tiempo libre? ¿O es adicto al trabajo? No, no, tengo que confesar que para mí el trabajo es demasiado bacano. O sea, para mí no es un sacrificio ir a trabajar. lo goza. Me lo gozo y trato de que sea agradable todo el tiempo, porque si no sería un infierno, ¿cierto? Entonces, pienso mucho en el trabajo poco los fines de semana, confieso, no trabajo los fines de semana, pero a veces sí me extiendo más en los horarios y pienso mucho en el trabajo también cuando estoy pues viendo cosas, Sí. voy a una tienda, en mi día a día pienso mucho, inclusive en el tiempo libre, Porque le apasiona, sí. me apasiona, pero no lo sufro, pues, no sufro, creo que tengo un buen balance en el sentido de que no sufro el trabajo, pues, Ok. afortunadamente. ¿Cuánta plata pasó por Nequi por primera vez cuando lo usó? Yo, Ah, no, yo me pasé la nómina desde, creo que en el piloto. ya se la consignan a Ah, sí, claro, total. ¿Usted vive 100% no. en Sí, Nequi. sí. toda total. su plata está en Nequi? Sí, pues sí, Bueno, claro. pues aparte de Todo inversiones todo y mi demás, salario pero llega a sí. acciones, sí, total. Ah, qué chimba. Claro, para poder vivirlo y entenderlo, Pues si claro, no sería un Total. problema, sí. No, yo no tengo sino Nequi. Tiene toda la razón. Tengo una cuenta en Colombia que habría cuando no habíamos creado Nequi. De la pero otra época. Todo es Nequi. Es que 7 millones de personas no tienen sino Nequi. Sí. Pues de los 23. Esta cifra está buena. Si no estuviera liderando Nequi, ¿qué le gustaría estar liderando?
El Independiente Medellín. Nacional, el poderoso, Nacional. el Envigado, el Pero Envigado, el no me iba Envigado. a poner un cargo, no iba a poner un cargo, pero sí en mercadeo de deportes, por ejemplo, Sí, me sí, parecería súper bacano, sí. Soy súper futbolero. Pero en Nacional, usted es de Nacional. De Nacional Yo enfermo. por eso lo molesto con Medellín. Pero sí, Nacional sí. enfermo, sí. Le falta mercadeo Esta a noche Nacional. juega, ¿o qué? ¿qué? Qué lástima. Pero bueno, Pero sigamos. sí, director de mercadeo de Atlético Nacional. ¿Contra sí. quién juega? Contra el Nacional de Uruguay. hoy. Imagínese el sueño que usted sea el que nos haga ganar la tercera Libertadores como presidente Qué maravilla. o director técnico. Ahí vamos. Él es el único hincha nacional. Hay más hinchas en Neki que en Nacional, igual con los datos que usted nos dio, pero hace... Listo. Siguiente pregunta. Por acá me dicen que si usted siempre quiso trabajar en banco cuando era chiquito, o qué soñaba hacer. No, yo primero quería ser arquitecto. Y dio la casualidad que en esa época, yo no sé cómo eran los exámenes del ICFES, me fue súper bien en el ICFES, yo era medio regular estudiante. Por eso ingeniería civil. Entonces iba a ser arquitecto y me fue bien en el ICFES y dije, ingeniería. Claro, claro. Como ya aprovechemos. me la creí y me metí a ingeniería, pero iba a ser arquitecto. Claro, claro. O, bueno, yo tenía otra pregunta que le iba a hacer y era... ¿cuál ha sido el momento más tensionante del Neki? Los momentos más tensionantes es cuando les fallamos a los clientes en temas de servicio, cuando tenemos problemas, y uno siente esa responsabilidad de estar generando una situación maluca en una persona. ¿Eso por qué sea? ¿Eso es falla en tecnología o...? La tecnología todavía es una industria realmente, a pesar de que tiene muchos años, es una industria... Ay, no te estaba viendo. No, pero déjense las suyas fresco. No. Porque acá lo tenemos. Es que con las gafas oscuras acá adentro es duro. Sí. Yo por eso pedí las mías con lentecito azul para que Sí, punto medio. Ya está muy pero rockstar, ya está muy bien, rockstar. Sí, ya. Para nosotros, pues la tecnología es una industria realmente que todavía tiene muchas cosas. Por ejemplo, la construcción lleva miles de años. El software, ¿cuántos años lleva? O sea, todavía tienen cosas que fallan. Y los crecimientos acelerados en las compañías generan unos desafíos muy grandes en la evolución de la tecnología y proyectos que toman tiempo, pero eso es lo que más se sufre. O sea, el dolor del crecimiento. Las compañías cuando crecen les duelen, con las personas cuando crecen nos duelen los huesos. Es un poco los huesos, la formalización de muchos procesos. Cuando arrancas vos y pasas de 0 a 100 tan rápido, te toca organizar. ¿Cuántos muchos empleados son hoy en día, Andrés? procesos. Somos como 580. Ya se creció la vaina. Sí. Igual para manejar 23, pues, o sea, 23 Sí, millones no, de es bastante personas, pues. eficiente. Pues. Sigue siendo Exacto, muy eficiente, muy pero lo que eficiente. pasa es que ya es muy grande. Sí. Y por último, ¿qué sigue para Neki? O sea, ¿cuál es la evolución? Si nos puede, o sea, como decir cuál es su Ok. visión de Neki. Yo creo que la banca cada día tiene que estar más atada todavía es una app. Y yo creo que la evolución va hacia unos modelos mucho más conversacionales, más con la inteligencia artificial, más es digamos, el agente que está ahí atendiéndole a uno las cosas que necesita. Entonces se va a volver mucho más conversacional, mucho más... Yo estoy en el carro y le dicto al radio que Claro, tiene como conectado tener un a asistente. Neki, como un asistente de pronto. Sí. Eso va a evolucionar hacia ese tipo de modelos. Yo creo que más profundo el tema de crédito en Neki. La conexión global es otra cosa. Yo creo que la industria financiera todavía tiene muchas barreras dentro de los países. Claro. Es a quitar esas fronteras. Nosotros tenemos integrado PayPal desde hace como 6 años y vos pasas en tiempo real desde PayPal en dólares a pesos inmediatamente, pero eso ha sido un proyecto complicado, las declaraciones de cambio, no sé qué. Quitar esas barreras y esas fronteras en este tipo de productos todavía falta. Y eso Es donde también hay una oportunidad gigante con el cripto, ¿no? Total. Ese tipo de tecnologías se están facilitando Sí. y allá vamos a conectar. Entonces, ese puente con el mundo descentralizado, pues de las finanzas descentralizadas o el mundo cripto, lo vamos a tener que construir bien. Eso no puede ser para especuladores que se quieren enriquecer, sino que hay que bajarlo al común, al uso, al común, a la simplificación. Yo creo que por ahí van otras cosas.
Sí, como el progreso en los pequeños negocios y la formalización, no obligando a la formalización, sino como acompañando el crecimiento de los negocios, acompañar el crecimiento de los negocios de una forma más profesional, que la gente pueda separar la plata personal del negocio y ese Ok. tipo de cosas. Por ahí van como las balas de lo que queremos. Yo tengo una última pregunta, no sé si ustedes tienen una. ¿No? ¿No? ¿Están bien? Si usted le quisiera dejar un mensaje a la gente que escuchó este capítulo, o sea, de parte de Nequi y de Andrés, ¿qué mensaje les daría a las personas? O sea, ¿qué le quisiera decir usted como líder de Nequi a los millones de personas que nos ven y nos escuchan? ¿Qué le diría? No, a ver, sobre los proyectos de este estilo y sobre el intraemprendimiento, estas cosas son un proceso que tienen que tener unas métricas adecuadas para el momento de vida. No matar estas cosas antes de tiempo es súper importante, darle tiempo, pensar en el usuario, entender la vida, el momento de vida que van a tener este tipo de proyectos. No es fácil dentro de una organización tratar de crear su propio atacante, digamos, como industria. Ese tipo de cosas son necesarias en las empresas y el intraemprendimiento es un camino para hacerlo. La diversidad. Y yo creo que lo más importante, y siempre también pues en esta semana que estábamos hablando con el equipo como mensajes, yo creo que es muy importante pues llegar, pues no sentir que llega, pero el proceso de construir esto tiene que ser muy emocionante y tiene que empezar a mostrar cosas, como el proceso, como disfrutar el proceso. No solamente llegar a la meta, sino disfrutar el proceso como persona, pues. Me parece, estoy muy alineado, me encanta. Andrés, muchas gracias. Yo creo que estuvo increíble, qué locura lo que han construido. Qué bueno que cuando no cumplieron esa meta de tener los 2 millones, sino que tenían 800.000, le siguieron apostando. Y hoy en día, pues, yo creo que es la más grande de Colombia de esa tipología. Porque me imagino que en Colombia todavía puede ser más grande. Pero nada, pues muchas felicitaciones. Táchalo personal y táchalo laboral. Sí. Se nos olvidó. ¿Qué le falta tachar? ¿Cuál es el otro sueño de tachar? Profesionalmente, yo creo que puede ser lo que acaba de decir con Nequi, o si tiene otro, y también uno personal de Andrés fuera de Nequi. Que en lo personal, no, es que ya tengo pues la verdad es que quiero gozarme pues mucho más tengo un hijo, 10 años, como el reto de pasar como en la etapa de juventud de él es una cosa que me quiero gozar. Cada etapa pues trae unos retos bacanos, pero estoy disfrutando mucho hijo. Entonces quiero ser como más papá, más... Qué chimba. Una nota, me estoy disfrutando mucho. Le gusta el fútbol y el tenis, entonces un día es más futbolista, otro día es más tenista. Esta semana está más tenista. Está apretándolo ahí para que sea más futbolista. No, pero no, nada, súper. No, lo peor es que si uno aprieta, termina más del otro lado. Del otro lado, total. Entonces tiene que apretar para tenista. No, mentira. Sí. Y con Nequi, Con Nequi. o sea, le faltó el profesional, como llegar a X número de usuarios, llevarlo a... Yo creo que cambiar la relación que tienen las personas con pues, o sea, hacerle más llevadera la vida de las personas con el crédito, que no se vuelva una trampa, que las personas entiendan que el crédito es una palanca para progresar, es como el terminar de cubrir. O sea, todavía la inclusión financiera, a pesar de que tenemos una métrica muy vanidosa en Colombia, el 94% tienen un producto financiero en Colombia, todavía crédito es muy bajito el porcentaje de la población. Entonces ahí hay mucho por hacer. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar acá, por motivar a tanta gente que lo está oyendo y lo está viendo. Y siempre bienvenido acá a la casa de Táchalo de Sajú. Acá brindamos con banano. Sahut, por eso Táchalo, no lo tiene que Sahut. comer y lo tiene que abrir. Sahut, Sahut, hermano. Muchas gracias. Que se Un cumplan gran esos placer. Táchalos. Chao, pues.